Bienvenidos a todos a este coloquio organizado por la carrera de Matemáticas del Colegio de Ciencia e Ingeniería y el Club de Matemáticas de la Universidad San Francisco de Quito, en el que Nico y Teodoro nos va a conversar un poco de lo que son las demostraciones matemáticas orientadas a la investigación. Espero que disfruten de esta charla. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes que estén por aquí, la verdad, les voy a decir dos cosas, ¿no? Antes de iniciar, permítanme unas primeras palabras. No sé cuánto tiempo tengo, no voy a hacer una charla muy técnica y tampoco tan larga. Más bien yo espero poder generar al final una discusión. Eso en primer lugar. O sea, el que esté esperando aquí una charla de demostraciones técnicas no la va a tener. Y la razón es porque este es un ciclo de taller, corrígeme Adrián, y Adrián me pidió, teníamos dos opciones bueno, Adrián y el equipo realmente, donde está María Isabel, está el señor Pablo, entre otros, y estuvimos barajando dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad ¿cómo se llama? Directamente orientada hacia la publicación, de trabajo de investigación directamente en matemática, y otra orientada hacia cómo esa filosofía digamos, de pensamiento matemático a través de las demostraciones y escritura, pues se lleva a otras áreas del saber. Yo un poco acá les voy a dar un overview de todo. Sin embargo, hay mucha tela que cortar, y a lo cual me acuerdo que tuvimos una discusión porque se puede armar otro ciclo de charlas nada más para profundizar en diversos tópicos. Entonces, la razón por la que no es técnica es justamente por eso, ¿no? Es como desembocar ya en todo lo que ya han visto que con John o con David, que sí han sido cosas más técnicas y más precisas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ustedes escucharon ahorita agua de clavelito, y les voy a contar una anécdota, y permítanme. Yo preparé esta charla hace el lunes de carnaval. Yo la preparé como ustedes la están viendo acá. Por esas cosas de la vida, a mí me encanta la salsa, y probablemente algunos de los que yo les he dado clase que están por aquí saben que yo abro mis cursos siempre con música, y a mí me gusta mucho la salsa y la he estudiado por mucho tiempo. Eso es gracias a que tengo un par de hermanos colombianos que son extraordinarios conocedores de salsa, y cubanos, por supuesto, y bueno, ahí puertorriqueños, etcétera, pero yo no tengo tantos amigos puertorriqueños. Y el punto es que yo preparo la charla y yo lo oriento pensando en la Fanial All Star. Resulta que Johnny Pacheco, este tema que ustedes escuchan de Johnny Pacheco, falleció ayer. A mí me ha parecido una coincidencia increíble, porque yo preparo la charla el lunes, Johnny Pacheco fallece ayer, y qué mejor forma de rendirle homenaje uno de los grandes padres de la salsa, creador de la Fania All Star, el gran Johnny Pacheco. Aquí les puse un tema que es el inicio de un gran recorrido a nivel de salsa, muy, muy importante, y van a ver, de hecho, en esta charla ciertas referencias a otras piezas de charla, vaina de charla. Charla y salsa no son lo mismo, pero yo no sé por qué los estoy confundiendo. Y van a oír varias referencias, o van a ver más bien, no oír, ya no van a oír más nada. Van a ver referencias a otras piezas que van acorde con la evolución de la charla. O al menos eso era mi intención. Seguidamente, yo estoy feliz porque hay 191 personas. Esto en matemática, Woodstock se quedó pequeño. Esto es increíble. La verdad es que yo felicito de una al Club de Matemática y a todo el trabajo que se está haciendo a nivel de fomentar esto de comunicación a través de redes sociales. ¡Wow! O sea, yo estoy en una pieza. De verdad, estoy feliz. Y les voy a contar otra anécdota que no viene al caso, pero ahorita mismo, para las personas que amamos a Nintendo y nos gustan los videojuegos, está pasando el Nintendo Direct. Nosotros, los que nos gusta Nintendo, tenemos esperando un Nintendo Direct por casi año y medio, y mis hijos, yo veo siempre los Nintendo Direct con mis hijos, y lo están viendo ahorita, y yo dije, bueno, qué lástima, tengo que dar la charla, me pierdo el Nintendo Direct, pero cuando veo esta cantidad de gente y la emoción que hay, estoy tan contento de estar aquí, y para mí es un verdadero placer poder comunicarles o poder transmitirle alguna de las cosas que yo he hecho a través de mi experiencia. Vamos al lío.
Espero que se vea. Voy a tratar de pasar esta cosa poco a poco. Ok, bueno, un poco la charla va... primera cosa es que está motivada en el agua. Está motivada en el agua, primero porque en estos días he estado hablando con los chicos tanto de álgebra e historia de la matemática sobre Tan Dun, que es uno de los grandes compositores de música inspirado en el agua, al igual que las películas de Andrei Tarkovsky. Pero bueno, no nos vamos por la rama. Entonces, ahí lo primero va a ser hablar un poco sobre cómo es la idea, cómo nace y cómo evoluciona una idea. Esto, insisto, es motivo de muchísima discusión. Yo voy a dar apenas unas cosas y abriremos ronda de preguntas, ¿no? Después vamos a hablar un poco de buscando una solución o buscando la solución a un problema. Después viene la parte propiamente de la escritura, del borrador a la presentación en LaTeX y cómo ya transmito todas esas ideas en un documento LaTeX, porque les doy una mala noticia para algunos, buena para otros. En matemáticas solo se escribe en LaTeX, o sea, no hay otra posibilidad. O sea, en matemática de publicación que no sea cosas relacionadas con educación o cosas que no sean relacionadas con cosas antropológicas como historia de la matemática, se escribe en LaTeX. Que es el lenguaje natural de los científicos, de hecho, para la transcripción. Después, algunos otros temas que se me ocurrieron por el camino adicionales a la hora de publicar, a manera de tips. Y finalmente, algunos ejemplos a medida que avancemos. Denme un segundo antes, voy a parar un pelo la presentación porque quiero mostrarles e invitarlos de una vez, porque... espérate, que yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ajá. Les voy a mostrar, jóvenes, porque, digamos, a pesar de que lo hago con mucho cariño y mucho amor, hay algunas cosas de fondo. Hay algunas cosas de fondo. Siempre hay algo de fondo. La gente tiene que tener una motivación para hacer las cosas. Entonces, yo quiero presentarles, antes de continuar, ya que hay tanta gente, de una vez mostrarles, nosotros tenemos en la Universidad San Francisco de Quito el grupo de investigación de análisis de Clifford y cálculo fraccionario. En ese grupo hay, digamos, 3 investigadores permanentes actualmente y el resto que ustedes ven ahí son estudiantes. Orgullosísimos de los estudiantes que tenemos. Son todos fantásticos, maravillosos. A lo cual, de entrada, pues, hago propaganda del grupo de investigación. El que quiera tener preguntas, con todo gusto me pueden escribir o lo que sea. Y, por supuesto, bienvenidos. Una cosa importante cuando uno hace investigación es perder el miedo. Porque típico que uno dice, oye, pero ¿qué investigación voy a poder hacer yo si yo no he visto el curso XX o YY o lo que sea? Pues no funciona así. De hecho, eso no sirve para nada. Uno realmente aprende mucha más matemática a medida que uno es irreverente en primer lugar y segundo lugar que... se tira al agua, se lanza al agua y dice, bueno, voy a intentarlo, voy a ver qué puede pasar, voy a ver qué aprendo, voy a ver si puedo hacer algo, ¿no? Lo peor que yo creo que uno le puede pasar es que uno mismo se ponga un techo y diga, ¿sabes qué? Yo no puedo con eso, yo no creo en eso, yo creo que todos podemos y aquí nadie está estudiando medicina, por lo menos de los que yo conozco, pues, o que están en el Politécnico, como para decir, wow, tengo que meterle, digamos, bisturí a un cuerpo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí simplemente borramos, nos equivocamos, no hay problema, incluso hoy en día la investigación evoluciona muy rápido y se cometen muchos errores, y ustedes ven incluso papers que tienen una posterior revisión, entonces el mismo autor manda y dice, bueno, esto es una corrección al paper tal que se publicó en tal fecha, porque se dio cuenta después que había un error. Sin ir muy lejos, les comento que en el grupo de investigación nosotros mandamos el año pasado un paper y ahorita que estamos trabajando en otro, nos dimos cuenta de algunas cosas que se podían mejorar. No a nivel de que esté malo, gracias a Dios, pero sí al nivel de que se pueden mejorar. En ese sentido, estoy hablando. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte, que yo la titulé Buscando Guayabas, ¿ya? Porque realmente uno lo que hace cuando hace investigación es buscar todo el tiempo. Evidentemente eso pasa de un proceso interno de hacerse preguntas. Ahora, importantísimo, las preguntas no llegan del cielo, no llegan así, llegó un día y me levanté y vi a Jesucristo, no funciona así. Tiene que haber un ambiente,
tiene que haber una motivación, tiene que haber un desarrollo de todo un sistema. ¿Ya? Ejemplos, todos son ejemplos. Cuando algunos de ustedes estén en el curso de historia, si yo lo doy, pues vamos a ver un montón de ejemplos en el cual la misma filosofía de la situación social, económica inclusive, etcétera, promueve el desarrollo investigativo. De hecho, ahorita que estamos viviendo este tema de la pandemia, este mismo aspecto que estamos viviendo todos como sociedad motiva una dirección de investigación fuerte. Y eso es así históricamente, o sea, no es un secreto. Con esto les estoy diciendo que, y por lo cual estoy tan contento de estar aquí hoy, y por lo cual estoy tan contento de ya ver 200 personas, estamos como en Twitch, que tú ves en la cosa y va subiendo, ¿no? Lo que les quería decir es que aquí alguien me está... Hola, Nico, disculpa, estoy en la sala de espera de la clase. No sé a quién se refiere. Bueno, lo que les decía, y por lo cual estoy tan contento, es que esto que están haciendo los chicos a través del Club de Matemática y que el Departamento de Matemática sé que los está apoyando 100%, no solamente el departamento, sino el decanato, todo el mundo, es para generar ese ambiente, es para generar ese clima que les permita a ustedes desarrollar todo su potencial. No solamente directamente en las matemáticas, sino en conexión con todas las otras áreas del saber. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de discutir algunos tópicos y al final les voy a tratar de presentar ejemplos. No sé si los haga al final o vaya evolucionando acá. Un segundo. Deme un segundo que no puedo parar el audio, así que perdónenme. Leo, bájale un poquito, pa. Ya. Ok, entonces, a ver, el problema, como les decía, no es cuestión de la noche a la mañana, es cuestión de que uno va evolucionando. Y esa es una de las razones principales por las cuales uno hace un estudio posterior, un estudio de cuarto nivel, bien sea una maestría, bien sea un doctorado. La maestría es un poco más para profundizar sobre las herramientas básicas y el doctorado ya es lanzarte literalmente al agua y decir, bueno, aquí estoy, alguien me está dando una posibilidad de yo desarrollar un área y a partir de eso generar cosas. La foto del coral, que se ve horrible, de hecho se pixeló completamente, cuando hice la presentación nunca la puse en grande, es un buen ejemplo de eso, porque uno va por una rama, ¿ya? Y de repente nacen muchísimas otras cosas. Y lo interesante, y por eso me gustó esta foto, es porque incluso se conectan. Tú conectas áreas del saber, en el caso de matemática, pues análisis con álgebra, con teoría de números, y empieza a ponerse todo súper excitante. Y eso hace que se vaya enredando el sistema y se vayan generando problemas todo el tiempo problemas. Tener un grupo de investigación, jóvenes, es tener justamente una línea, digamos, central que va derivando en muchísimos otros problemas para poder ir desarrollando cosas nuevas, ¿no? Entonces, esa es la razón clásica de que por qué uno hace un PhD o por qué uno busca un PhD. Esta charla está orientada a generar un estudio posterior para poder desarrollar matemática a nivel de investigación. Sin embargo, uno puede parar en cierto punto y tomar no solamente otras rutas, porque además estando en una universidad como la San Francisco de Artes Liberales, pues qué mejor que poder explotar otras rutas o ya insertarse pues directamente en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, buscar, desarrollar ideas es sinónimo de generar comunicación, generar ambiente, y hay un aspecto extremadamente social, como ven, y de hecho esto es una muestra de ello. A pesar de que estamos con la pantallita, pues tenemos un desarrollo social, estamos aquí reunidos todos a un cierto momento, en el cual me están oyendo a mí las locuras que estoy diciendo, ¿no? Después viene todo un proceso que te siembra justamente sacar el doctorado, cosa que no hace un pregrado, y eso es importante destacar, que es la búsqueda de qué está hecho. Eso forma parte, pues, dentro de un proyecto de investigación, lo que uno llama el marco teórico, ¿no? Todo lo que se ha hecho alrededor, todo lo que está fluyendo en el ambiente en relación a los papers que han estado. Voy a ir parando ciertos puntos porque ahí, a pesar de que no forma parte del curso, esa es una herramienta fundamental para el desarrollo de un matemático, específicamente. Yo no sé si funciona para los físicos, sinceramente, pero para el matemático, el MathSciNet es donde uno busca ver qué hay. ¿Ok? El MathSciNet es un poco exagerado desde mi perspectiva. De hecho, yo fui por muchos años referee en MathSciNet y me dejé, porque MathSciNet te da un resumen del resumen de un paper. O sea, yo dije, pero esto ya es extremo. O sea, esto a mí me pareció que era innecesario.
pero porque ya tú tienes un resumen del paper, siempre que tú abres un paper, lo primero que te topas es el resumen, más allá del título, y ahí puedes conseguir qué información hay, además la búsqueda es bastante establecida. ¿Qué cosa negativa tiene? Esto pertenece a la American Mathematical Society y no puedo, no sé qué le pasa a mi compu, no puedo bajar. Ya. Perdonen, jóvenes, es que voy a ir un poco de aquí para allá para poder mostrarles. Y no sé si se ve, tiene una cosa negativa el MathSciNet. ¿Cuál es la cosa negativa? Yo voy a compartir todo mi desktop, disculpe que van a ver ahí, Shivan, pero ahí está, se ve, ¿no? ¿Se ve? ¿Aló? ¿Sí se ve? ¿Aló, aló? Sí, sí. Ok, esto es MathSciNet. ¿Qué es lo que tiene negativo desde mi perspectiva? Hay que pagar. Esto hay que pagarlo, esto no es gratuito. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que las universidades u otra gente pagan esta suscripción, que usualmente es anual, etcétera, pero eso es tema de otra discusión sobre la suscripción, etcétera, y que mucha de la información lastimosamente no es gratuita. Y eso es todo un problema a la hora de hacer investigación, un problema serio. Ok, cuando uno se ve la presentación, ¿no? Perdónenme que les pregunte tanto, pero sí, jóvenes, Adrián. Sí, sí. Sí, Problema inicial. Bueno, entonces uno parte, digamos, de un problema inicial. Cuando uno saca un doctorado, pues uno le siembra un problema. O sea, tu tutor te dice, mira, aquí está el problema. Hay diferentes modelos de cómo hacer un doctorado, en el sentido de que hay tutores que te dicen, mira, este es el problema que vamos a desarrollar y hay que explotar esto. Y hay otros que yo llamo, bueno, a mí me pasó eso con los alemanes, que me dijeron, mira, busca tú tu problema. Así de simple. Busca tú tu problema y ve qué vas a hacer con tu vida. Si a mí me gusta, pues yo te apoyo. Y bueno, hay modelos, como les digo, ¿no? Entonces, ese es el problema inicial, ¿no? Concebir un problema inicial, insisto, no llega de la nada, hay que generar ambiente, hay que generar cosas. Volviendo otra vez al tema del grupo de investigación, jóvenes, es todo, sinceramente, les voy a ser muy honesto, en muy pocos lados del mundo, evidentemente hay, pero son contadas las excepciones, hay grupos de investigación prácticamente desarrollados en un 100% con estudiantes de pregrado. No se estila, porque se supone que el pregrado es para sembrar herramientas, ¿ya? Entonces, tener un grupo de investigación en la universidad no solamente habla de la calidad de estudiante que tenemos y de la conexión con otras universidades, porque ahí vieron gente que son fantásticos matemáticos que trabajan, que se estudian en otras universidades, como por ejemplo la EPN, que trabaja directamente con nosotros, y no es común ver eso y hay que desarrollar muchísimo esa conexión. Entonces eso hace que los estudiantes que tenemos son buenos, son excelentes, son gente trabajadora, que es algo muy importante, y son gente que ya a partir de esta etapa está aprendiendo. Eso significa que cuando sigan al siguiente nivel, les va a resultar todo mucho más sencillo y van a ser mucho más cotizados y valorados. Bueno, el siguiente punto, que ya un poco lo mencionaba, era esto de conectar ideas, ¿no? De conectar ideas. Es una cosa interesante porque a pesar de que uno cuando elige una tesis en pregrado, o cuando elige una tesis de maestría, o cuando elige un trabajo en doctorado, uno no se casa directamente con eso. Hay gente que piensa que cuando uno saca un doctorado, uno dice, bueno, aquí ya sacaste el doctorado y te especializaste en análisis armónico y ya, se acabó el mundo. Tú eres analista armónico para el resto de tu vida. Yo soy en contra de eso. Yo particularmente, yo soy ejemplo de que uno tiene que evolucionar y tiene que constantemente ir probando hasta que uno logra establecerse en algo. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad, por suerte, señores, de establecerme en varias cosas e ir cambiando. O sea, no me puedo quedar tranquilo en una sola cosa. Entonces he ido evolucionando, he ido aprendiendo un montón de cosas y combinándolas. Entonces, a mí me gusta mucho el conectar varias ideas. Además, y es importante, cuando uno estudia matemática, física o cualquier cosa derivada o politécnica, ingeniería, etcétera, uno desarrolla la profundidad sobre un área específica. Eso es lo que yo llamo una forma de pensar. Entonces, esa forma de pensar, jóvenes, lo interesante es conectarla y heredar o llevar herramientas, por ejemplo, de álgebra, por dar un ejemplo, al análisis, o del análisis a las ecuaciones, o de las ecuaciones hacia las probabilidades, etc. Y eso forma parte justamente de una de las cosas que yo siempre estoy a favor, que es el espíritu interdisciplinario, el espíritu de conexión de muchas áreas, porque realmente funciona mucho
saber un poquito de todo para poder conectar y poder profundizar a la hora de tener herramientas para atacar un problema. De una idea principal a una secundaria, cuando uno arranca una idea, lo que sucede es que, como les decía, ese ambiente va generando discusiones y uno va a congresos y uno va a charlas y uno va a coloquios como este caso y uno va a cosas y se le va ocurriendo cosas y dice, oye, ¿qué pasa si tal cosa? Bueno, voy a conversar con esta persona a ver qué me dice. Y a partir de esa discusión, que usualmente pues en épocas, en condiciones normales de presión y temperatura, pues ocurre en un café, en un buen café, como todo lo bueno, en un buen café, en una comida, pues surgen problemas y cosas derivadas para poder trabajarlos y atacar. Entonces, es muy interesante esa parte porque cuando uno va desarrollando una idea, van naturalmente surgiendo muchos problemas. Entonces, esto, claro, eso hace dos cosas negativas, ¿no? Primero es tener un orden y una disciplina de trabajo, de querer tratar de abordar el problema principal, y por otro lado está el tema de que puedes ir desarrollando muchas otras cosas en paralelo. Cuando ustedes ven que hay un desarrollo de un grupo de investigación, donde hay un grupo de investigadores que son principales y hay otra gente que está trabajando a través de investigación, que para mí también son investigadores, todos los estudiantes que trabajan conmigo son investigadores, lo que sucede es que están trabajando en problemas paralelos, son cosas que se van ramificando de ese problema principal. Entonces es importante, pero a su vez tiene su cosa negativa, ¿no? Que es difícil trabajarlo y es difícil a nivel de tiempo cuando tienes muchas cosas. Bueno, eso va justamente conectado con el último punto. Yo quiero alcanzar el objetivo de mi línea principal y eso es algo que no es trivial. Y uno tiene que estar muy enfocado, muy focalizado, y para eso uno hace el PhD, el estudio de doctorado, en el caso de matemática específicamente, porque es el que conozco, uno busca justamente entender bien y filtrar hasta que uno dice, bueno, este es el problema que yo voy a atacar, este es mi objetivo central y voy a tratar de darle hasta lograr encontrar la solución. Y se topa pues con un caso principal y que probablemente a muchos de ustedes les ha pasado en los cursos clásicos de cálculo avanzado, que es, chuta, este teorema, este lema, esta proposición, ¿cómo demonios le entro? No tengo ni idea. Eso es un clásico. Eso es un clásico, ¿no? Hasta que uno desarrolla cierta experiencia, pues es un clásico. Entonces, yo siempre le digo a la gente, busquen ayuda, es decir, no se queden solos, conversen. El matemático necesita muchísimo conversar. Es un tipo inseguro y eso es normal porque él hace cosas que no ve. A diferencia de muchas veces el físico que topa cosas muy puntuales. Ya, por supuesto, salvando la diferencia, porque hay física abstracta, evidentemente. ¿Ya? Pero el matemático es un tipo que necesita ir dando pasos y esos pasos tienen que ir siendo de cierta forma asegurados. Y la mejor forma de hacer asegurado es conversando con otros, generando grupos, generando ambiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo siempre sugiero? Estoy perdido, estoy trancado, incluso en los cursos de cálculo avanzado. Jóvenes, láncense con algo. Algo les indica, el mismo texto le indica, oye, no sé, supongo yo que a lo mejor puedo utilizar el teorema de punto fijo, no sé, porque me están pidiendo, no sé, de contractibilidad, no sé. Y por ahí empieza, y vas viendo, y vas acoplando hipótesis, y vas viendo cómo le puedes entrar. Probablemente en el 90% de los casos la primera entrada no sirva para nada, ¿ya? Porque nadie nace aprendido y la cosa requiere un proceso evolutivo. Entonces, no hay que rendirse y hay que ir dándole poco a poco. Evidentemente, cuando uno tiene un grupo, cuando uno tiene un ambiente, cuando uno tiene un grupo, cuando uno tiene un ambiente, pues las ideas van fluyendo mucho más continua, pues mucho más fluido, vamos a decirlo así, ¿ya? Inclusive, personas que deben estar aquí, que trabajan conmigo, investigadores que trabajan conmigo, saben que cada vez que uno va avanzando, va dando pasos, se vuelve como más activo y entiende mejor el problema, por lo tanto, el repertorio de herramientas es más amplio y sabe cómo, de hecho, abordar problemas casi de inmediato, ¿ya? Pero eso no es trivial, hay que desarrollarlo, ¿ya? Porque, si ven, esto es un poco el resumen, un resumen de lo que ustedes tuvieron que haber visto con John o con David en este primer ciclo de taller. No es mi idea principal hablarles de esto, pero necesito contextualizar para poder después entonces seguir en lo siguiente. ¿Ok? Buscando la solución, que sería la segunda parte de este primer bloque. Entonces, fíjense que yo le puse desarrollando el problema para buscar la solución. En el, no sé, no voy a decir porcentaje, iba a decir porcentaje, pero no me voy a arriesgar a eso. Uno prueba una herramienta, como les decía, por poner un ejemplo, el teorema de punto fijo. No sirvió para nada, pero me da un indicio. Ok, pruebo otra herramienta, tampoco sirve y así va. Y resulta mucho que, o resulta usual en investigación,
que uno esa herramienta la va modificando y la va tallando hasta que de cierta forma empieza a encajar en el rompecabezas, esa herramienta. Eso es un proceso que no tiene un algoritmo. No hay un algoritmo para hacer eso. La matemática tiene esa belleza artística que quizás no la tienen otras áreas, con, no sé, con otras áreas. No es voy del punto A al punto B. No, no es así todo el tiempo. Hay muchísimo detallar, hay mucho de arte, hay mucho de pasión, hay que ir construyendo y viendo cómo la herramienta evoluciona para poder aplicársela a esto, si es que esto sirve. Otra cosa que también pasa, y de hecho les voy a comentar ahorita un ejemplo de una cosa que yo me empeñé que tenía que utilizar la propiedad arquimediana. O sea, hay que usarla porque a mí me parece hermosa. Ya, claro, eso ya es un poco necesidad del matemático de decir, oye, yo quiero usarla, ¿sabes? Yo quiero que la prueba tenga esto. No, no funciona, pero yo voy a tratar de ver si la puedo modificar para que la cosa funcione. Por suerte, de hecho, en el ejemplo que les voy a mostrar funcionó. ¿Ok? Entonces, no todo el tiempo funciona esa adaptabilidad de herramienta o esas ganas de que sea esa herramienta sí o sí que quieras para demostrar el teorema. Ustedes deben saber ya también por sus cursos de cálculo avanzado o por cursos de análisis que la herramienta, pues, si bien es modificable, si bien es aplicable, tiene matices, ¿no? Tiene muchísimos de matices y hay que ir tallando y hay que ir viendo cómo es la evolución de la herramienta para poder aplicársela al problema, ¿ya? Evidentemente, jóvenes, yo les voy a hablar o les estoy hablando de que depende muchísimo el contexto donde ustedes estén parados. Hay herramientas que funcionan mucho mejor en análisis que ya uno se las sabe, como les decía, o hay herramientas que funcionan mucho más para el álgebra. La cosa interesante y por lo cual gente se gana medallas y se gana premios y todas esas cosas, cuando tú combinas herramientas que no parecen naturales en áreas que son, digamos, de cierta forma distintas, ¿no? Ok, aplicaste la herramienta y resulta que tienes la solución. La primera pregunta que yo particularmente me hago, y creo que casi todo matemático es, dice, el tema de la inseguridad, ¿sabes? Tengo la solución. Wow. Esa pregunta recientemente fue muy famosa, se le hizo a Andrew Weil. Es más, sin ir muy lejos, se le acaba de hacer, que lastimosamente falleció, el profesor Atilla. Y él se preguntó, ¿tengo la solución? Y él estaba tan seguro que la expuso al mundo. Y bueno, no estaba la solución. Entonces, el tema está, tengo la solución de verdad. ¿Qué es lo que pasa? Empieza un procedimiento de explorar si hay error. Joder, eso sí es difícil. Es muy difícil cuando uno explora a ver el error. Entonces, es cuando yo ahí, a la gente que trabaja conmigo, a la gente que trabaja en el grupo de investigación, yo le digo, sean críticos. Cuando uno dice sea crítico, es decir, no me importa si yo estoy convencido de que esa herramienta funciona aquí. Yo tengo que buscarle a ver, tengo que darle todo lo posible, forzarla, para ver si realmente ella se está acoplando según las hipótesis, según la tesis, según no tiene ninguna contradicción, o peor aún, jóvenes, que es un error clásico, sobre todo cuando uno está comenzando, hace razonamiento circular, que es cuando tú haces el razonamiento y vuelves a aplicar una cosa una y otra vez y no te diste cuenta. Y te llevó a un resultado totalmente inválido. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Si la buena noticia es que si todo fluye y tienes la solución, tú eres un tipo feliz. Pero también eres infeliz porque se acabó el problema, ¿no? Entonces, pero bueno, hay otro, ya está. Si tienes la solución, entonces viene el proceso de escribirla. Ya voy para allá. Si no tienes la solución, ahí sí pueden verlo como algoritmo. Si no tienes la solución, mucha gente lo que hace es buscar el error. Mi experiencia indica, por lo menos en mi área, que estoy hablándoles de áreas relacionadas con análisis y ecuaciones diferenciales, para no ahondar mucho en los nombres, lo mejor siempre es borrar y hacerlo de nuevo. Si tú haces una inspección inicial y ves un error, chuta, es muy difícil, es bien jodido conseguir el error así volviendo a replicar la prueba. Yo siempre lo que hago, ¿por qué? Mi pensamiento es un pensamiento muy a lo Euler, que es que trabaja mucho en el subconsciente. Entonces ya uno está como sesgado de la cosa y dice, coño, esto tiene que funcionar, tiene que funcionar por aquí. Y uno como que se enfrasca en eso. Y eso hace que cometa errores. ¿Ya? Bien, ese sería el otro punto, ¿no? Cuando no tienes la solución, ¿qué procedimientos puedes utilizar? Después viene el procedimiento de
Esto sin contar, por supuesto, que les decía a los que han visto curso de análisis y lo que sea, de todas las técnicas de razonamiento que existen. Contradicción, reducción al absurdo, directo, etc. ¿no? Un montón de técnicas que tú puedes utilizar. Como ustedes saben, también los que han visto cálculo avanzado, curso de análisis, un problema tiene muchas aristas de solución, puede resolverse de muchas maneras. Entonces uno busca pues, la manera más eficiente. Yo siempre soy de los que piensa, insisto, en mi área, que tiene que ver con análisis, tiene que ver con ecuaciones, que uno trata primero de encontrar la solución. No importa que sea larguísima, no importa que sea muy complicado. Después ve si uno la puede refinar, filtrar, utilizar algo más avanzado, etc, etc, etc. ¿Ok? Después viene el proceso de escribir la solución. Ese proceso, yo me acuerdo cuando yo vi el curso de análisis, que vi como 7, uno de esos cursos de análisis, el primer curso de análisis, a mí el profe me dijo, de hecho era una profesora, se llamaba Margarita, o se llama Margarita, y ella me dijo, Nico, lo que hay que hacer es resolver el problema y rayar mucho, y después que rayas, escribes la solución. Al principio eso funciona, y te digo más, al final también. Para casi todo eso es el procedimiento. Uno tiene que rayar y rayar y rayar y rayar, rayar, y después escribe. Es decir, haces borrador, 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 y después escribes. Muy poca gente, insisto, depende del área, lo hace en limpio. O sea, muy poca gente trabaja como a lo Mozart, que el tipo agarraba y escribía y ya está, eso es limpio, es perfecta la pieza. Es muy jodido llegar a ese nivel. Solo los grandes top hacen cosas de ese calibre, es decir, que van resolviendo y van escribiendo. Es una cosa increíble aquello, ¿no? Y verlo además es sorprendente. Yo, por ejemplo, tuve el placer de ver al profesor Wecaler escribiendo y resolviendo el problema. Yo me quedé loco. O sea, es una cosa realmente bien complicada de llegar. Por eso que yo siempre sigo con mi método convencional de rayo. Cuando digo rayo, señores, que hago, y eso no es lo que voy a presentar. Yo después eso tengo que escribirlo y después eso lo paso en lápiz. Se imagínense usted el procedimiento, ¿no? Bueno, siguiente punto. Realmente resolví el problema planteado. El problema planteado, realmente lo resolví. Porque les acabo de decir que hay muchas aristas. Hay muchas partes que uno deriva. Buena noticia de que te equivoques. Buena noticia de que te equivoques. Bueno, primero aprendes el error, que mejor que eso, o sea, eso es avance. Pero lo segundo interesante es que seguramente cuando te equivocas vas a decir, oye, pero no había pensado en esto. Yo sé que está malo, pero esto abre otra puerta. Pasa muchísimo, muchísimo. Cuando tú cometes un error en la demostración o en generar el problema o en establecer la axiomática, dices, bueno, chuta, no me había dado cuenta de esto, esto abre una puerta nueva. Qué interesante. Abre una puerta nueva. Wow, no lo había visto. Pero, insisto, ¿no? Hay que ser cuidadoso en el desvío del problema. Por eso es que es importante trazarse el objetivo y tratar de alcanzar. Aquí muchas veces también pasa lo siguiente. Todos estos jóvenes, insisto con eso, forma parte de mi experiencia a nivel de investigación. ¿Ya? Porque depende muchísimo del área. Pero pasa mucho que tú quieres llegar a ese objetivo. Demostrar el teorema tal, tal, tal. Quieres alcanzar ese objetivo y te cometiste error y te diste cuenta que abriste otras puertas. Chévere. Pero pasa que probaste un teorema menor o un lema o una proposición. Probaste algo porque no alcanzaste a llegar porque la hipótesis era más débil, entonces no alcanzaste a llegar al teorema, por decirte algo. Pero probaste una proposición. Y esa proposición puede ser lo suficientemente fuerte como para ser un resultado interesante e innovador. Entonces, no llegas al problema de objetivo principal, sino que llegas a un paso previo. Y eso te permite establecer una madurez para poder después atacar el problema principal que querías. Eso pasa muchísimo cuando uno está haciendo investigación mucho más profunda. Para darles una idea, no sé si les voy a mostrar ese ejemplo, porque no creo que lo tenga preparado ese ejemplo, pero nosotros estuvimos trabajando en un paper que nos duró 3, 4 años. Y por el camino fuimos publicando otros pedacitos, otros papers más pequeños, que permitían entender esa teoría con más detenimiento. Aquí entonces hay que contextualizar un poco una cosa que se ve muy poco en este lado del mundo, en América, pero sobre todo Latinoamérica, vamos a decirlo así, porque en Estados Unidos es toda una potencia, pero es la búsqueda de la teoría. Yo me acuerdo que uno de mis advisors, el profesor Tushke, me decía siempre, Antonio, vaya de poco a poco, vaya de paso a paso, publique papers más chiquitos que permitan a usted adquirir las herramientas, modificarlas e ir madurando las ideas. No solamente eso, sino que le permite, a través de los procesos de referato, que ya hablaremos de eso,
de los procesos de arbitraje, vamos a decirlo en el idioma concreto. Los procesos de arbitraje le permite ver si usted va por buen camino e ir dando pasos seguros, sobre todo si usted no tiene un ambiente adecuado para desarrollar toda la idea. Y eso a mí me causó mucha impresión cuando yo estuve haciendo mi postdoc en Austria, y eso yo decidí adoptar esa postura. Es decir, yo prefiero ir a avances pequeñitos, ¿ya? Dar avances pequeños, concisos, concretos, e ir tratando de que cada avance sea lo suficientemente sustentable como para yo ir ganando madurez e ir entendiendo mejor la profundidad del problema. Eso es una de las claves que me ha permitido a mí cambiarme de área de investigación, ¿ya? De hacer ese proceso. No es trivial, pero se hace casi de manera natural cuando tú tienes un poco claras las ideas hacia dónde quieres ir. Por eso es que es importante trazarse ese objetivo. A pesar de que lo alcances a 5 años, a 3 años, a 4 años, pues bueno, vas dando pasitos. ¿Ok? Cuando escribo me doy cuenta que, ahí es algo que ya discutíamos. Espérense, hay gente que escribe, no sé, Adrián, ¿me están siguiendo? Es que no veo a nadie. No, sí, era una pregunta que Okay. hicieron sobre los códigos, Okay. no te preocupes. Déjame, ok, voy a hacer un stop aquí y si quieres abrimos una primera ronda de preguntas. Ya ven que no son muchas láminas, o sea que podemos, digamos, parar, o termino este primer bloque central, si quieren. Sí, terminamos este primer bloque central, ¿y te parece? Y abro unos ejemplos y una primera ronda de preguntas, ¿les parece? Adrián, jóvenes. Sí, perfecto. Ok, entonces termino. Cuando escribo me doy cuenta que, bueno, un poco ya para cerrar la idea, cuando escribo me doy cuenta de que está todo malo. O cuando escribo me doy cuenta de que puedo reflexionar esto un poco más. Fíjense lo que estoy diciendo, joven. El peor escenario posible es que cuando escriba, pase las cosas en limpio, me doy cuenta de que hay un horror y todo se tira a la basura. Hay que comenzar de nuevo. Ese es lo peor escenario. Ahora, eso sí pasa, sobre todo al principio. Pero cuando digo al principio, jóvenes, me estoy refiriendo cuando uno comienza a hacer investigación, digamos, para publicar cosas. El otro escenario es que te cometiste un error y bueno, y buscas la manera de solventarlo. Ese es un ejemplo que les voy a mostrar que nos pasó hace 2 días, ¿ya? Otro escenario es que quisiste reflexionar, profundizar un poquito más sobre algo que lo escribiste y no estás del todo convencido. Entonces, escribir es importante en esa dirección, ¿ya? Porque te permite, no solamente a ti, que eres el primero, o sea, uno tiene, no sé si, yo pienso que el matemático, voy a hablar del matemático específicamente, por lo menos a mí me gusta mucho trabajar así. A mí me gusta trabajar en equipo, me encanta trabajar en equipo, pero ¿cómo? Cada quien se sienta solo, cada quien se da golpe y después nos reunimos. Si ustedes, los que han hecho aquí cosas relacionadas con Olimpiadas, funcionan mucho en ese nivel de Olimpiada. Aquí está el problema, incluso te dan la solución del problema, pero cada quien lo resuelve y nos sentamos y después lo discutimos. Muy parecido. Es exactamente ese, creo yo que es la forma más eficiente de hacerlo, porque uno como matemático, matemática es un área que es muy social, si bien es muy social, uno necesita sentarse solo, necesita estar consigo mismo y preguntarse cosas. Eso es muy importante. Y después compartirla con otros. Fíjense el procedimiento, es que es una cosa muy, muy importante, y muy poética y muy filosófica. Entonces, cuando escribes, dices, oye, puedo mejorar esto, puedo profundizar sobre esto. Eso no lo vas a lograr si no haces la escritura posterior de un borrador. No hay forma, insisto, salvo que tengas un nivel, o salvo que, no sé, tipo Terrence Tao, no sé, alguno de esos tipos top, que ya escriben directo, porque ya han reflexionado en su cabeza, como Mozart. Mozart, ustedes saben que lo que escribía era perfecto, o sea, lo que escribía ya lo había reflexionado y lo había pensado y estaba todo ahí perfecto. O sea, era un tipo que escribía el pulcro, era la escritura de Mozart. A diferencia, por ejemplo, de otros, el mismo Johann Sebastian o Beethoven. Pero bueno, entonces, el escribir es un proceso de reflexión a su vez. Eso es lo que quiero transmitir. Es un proceso de reflexión. ¿Ya? Bien. Espérate, que esta cosa no sirve. Ok, escribiendo. Ok, la última fase de este proceso. Aquí es donde realmente la parte pasada y esta es donde entra la charla en realidad, con toda su potencia, digamos. Entonces, lo que les decía, voy del borrador a la presentación. Cuando digo presentación me refiero a escribir ya el paper, escribir ya un resultado. Ojo, es muy importante recalcar que cuando yo hablo de la palabra paper me estoy refiriendo a un artículo de investigación. Hoy en día la velocidad es agresiva en cuanto a los procesos de publicación. Súper rápida.
Ya no es como en la antigüedad, donde los tipos tipo Gauss, Euler, otros, escribían libros completos de teorías completas. ¿Por qué? Porque no había la internet, el proceso de comunicación era mucho más lento, se hacía a través de cartas que viajaban, que no había avión, entonces viajaban a través de carruaje con caballos y todo el cuento. O sea, era mucho más complicado el proceso de publicación. Por lo tanto, lo más razonable era reunir un montón de información y tratar de hacer un libro de publicación donde tuviese toda esa teoría más o menos desarrollada. Y eso es lo que se hacía en la antigüedad. Hoy en día no se hace eso. Hoy en día se publican papers y a partir de esa evolución de todos esos papers se genera la teoría y ya un tipo se vuelve especialista en una teoría que puede escribir ya un libro. Ese es más o menos el procedimiento. No les estoy hablando, jóvenes, de un libro de cálculo 1, un libro de cálculo básico. Evidentemente no, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que estoy hablando es cosas muy, muy refinadas, cosas muy, muy profundas, una teoría específica de algo. ¿Ok? Entonces, son cosas distintas, entiéndanme la idea. ¿Ok? Entonces, cuando escribo me doy cuenta, segunda parte, ¿no? Tengo mi borrador, tengo 1000 páginas de cuenta. Yo, de hecho, aquí tengo yo tengo un cuadernito y en ese cuadernito lo que hay son páginas en blanco y no sé si se ve, pero yo escribo aquí un montón de pendejadas, perdónenme la expresión, y un montón de cuentas. Yo escribo cuentas y cuentas y cuentas y cuentas. Estas cuentas, típico que tú dices, este es mi orden, yo entiendo, tienes que ser muy ordenado y muy estricto en cuanto a entender tus cuentas. Ya, yo sé que cuesta, no es fácil, porque requiere un proceso de madurez, requiere un proceso de evolución, pero traten siempre de tener eso en cuenta, de tratar de tener las cuentas que si tenga tachones, que tú lo entiendas, porque eso no es la idea que tú le vas a transmitir a otro, eso es importante. La idea es que lo que tú le vas a transmitir a otro es cuando pasas del borrador a una presentación directa. ¿Ok? Entonces, sí hay que pasarlo en limpio. Yo estoy totalmente en contra, incluso en los cursos básicos de análisis, de cualquier curso de ecuaciones, lo que ustedes quieran, de álgebra, que se escriba una cosa de una vez y se presente, salvo que sea un examen, una evaluación parcial, porque sea in situ, es otra historia, ¿no? Pero uno tiene que madurar la idea y escribir los problemas con mayor profundidad. Yo me acuerdo, siempre les comento la anécdota a los que ven clase conmigo, sobre todo de ecuaciones, que cuando yo vi el curso de ecuaciones diferenciales parciales, los exámenes duraban 3 días. Y mucha gente dice, wow, duraban 3 días. Bueno, y la razón era justamente eso. El profe decía, escribe, ven, discute conmigo, arregla tu borrador y a partir de eso lo escribes en limpio. A él no le interesaba que tú le llegaras con lo que habías escrito de una. No, no, no. Tú tenías que reflexionar, profundizar y eso a mí me ayudó muchísimo a la hora de hacer investigación. ¿Por qué? Porque entendí la importancia, no de llamarse Ernesto, sino la importancia de profundizar sobre una escritura de algún borrador. Otras veces pasa que tú escribes el borrador y cuando retoma no entendiste nada. Eso es otro caso interesante porque eso lo conversaba mucho, lo mencionaba mucho Euler en sus libros, de hecho, que él decía que el problema hay que dejarlo descansar cuando uno está trancado. Y el subconsciente pues como que actúa, ¿no? Digamos, palabras más, palabras menos. Pasa mucho que tú estás trabajando en un problema y lo dejas descansar. O porque hiciste, mi amor, los juegos. Perdóneme, joven. Discúlpenme, es que no puedo parar. Ya. ¿Y qué eso, no? Tú ves. Perdón, joven, es que este es el problema de esta cosa. Entonces, para finalizar, que me perdí ahora, espérense. Ajá, tienes una idea que, como les decía, por ejemplo, el problema de 5 años ese que les hablaba. Entonces, claro, tú lo dejas descansar. Cuando retomas unas cuentas de hace 3 años, tú no entendiste nada de aquello. Te lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Rehacer todo eso. Ese proceso, si bien inviertes más tiempo, no es malo, porque ya tú has alcanzado una madurez tal que te permite profundizar sobre esa cuenta y probablemente conseguir algún error o probablemente mejorarla. Eso es importante, ese dejar descansar el problema. Ok, ¿puedo escribir un paper directamente de la cuenta? Pues bueno, ya con esto cierro y abro la ronda de preguntas inicial. No, tengo tiempo, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. Ok, entonces, ¿puedo escribir un paper directamente a la cuenta? Sí, sí se puede escribir un paper directamente a la cuenta. No todo el mundo lo hace, insisto, porque estamos hablando de ese proceso de reflexión, pero sí se puede hacer. ¿Ya? No voy a, ya creo que lo he comentado. ¿Es consistente la solución? No estoy dando vueltas en círculo. Eso es muy importante y eso se aprende justamente en los cursos básicos. A tratar de escribir siempre la solución y que sea consistente, que tenga las hipótesis bien establecidas, que tenga las tesis bien establecidas, que tenga consistente con la anotación y que no estés dando vuelta en círculo, que utilizas 2 veces la misma hipótesis. No, eso no va para ningún lado. Entonces, eso es muy, muy cuidadoso. Esos errores se siguen cometiendo hasta que ya uno
se vuelve, tiene experiencia, más que se vuelve profesional, sino que tiene experiencia y a partir de esa experiencia, pues ya desarrolla. Jóvenes, hipótesis, tesis. Ese es el ABC de la axiomática como la conocemos en matemáticas. Es el ABC. Ir de la hipótesis a la tesis. Es decir, ir de un hecho y tratar de comprobar si lo otro es un hecho o no. Hay muchos métodos, yo no voy a entrar en detalles sobre eso, pero es importante cuando uno escribe tener claro las hipótesis y tener claro la tesis, sobre todo cuando uno escribe el teorema y cuando uno se la prueba. Eso es muy importante. Clave, el matemático no esconde, eso es muy importante. Cuando uno escribe un paper, no puedes esconder, tienes que mostrar todo. Por supuesto que tú puedes limpiar y puedes tratar de simplificar, sobre todo si el paper es muy largo, pero la idea justamente tiene que ver con mostrar claridad. Claridad en la exposición de resultados sería la palabra más apropiada. Bueno, que no se escapa en detalles, porque esto cuesta muchísimo, porque yo escribo una cosa, y eso pasa mucho en investigación, cuando uno está escribiendo un paper, el paper alcanza 30, 40 páginas. Por ejemplo, insisto, el que estamos escribiendo ahorita con el Nico, que ya lo tenemos casi listo, 25 páginas, y lo hemos tratado de limpiar. Entonces, típico que comentamos, oye, esto no hace falta, esto no se llama en ningún lado, esto hay que quitarlo. Entonces, ese filtrar lleva su tiempo. No es fácil, incluso una prueba, uno la puede todavía simplificar más. El problema de simplificar es que también tienes que correr un poco de suerte con los referees, porque te puede decir un referee, mire, pero no se entiende bien esto, hace falta detalle. La ventaja es que cuando tú haces toda la cuenta en detalle y tú la tienes en detalle, cuando un árbitro o un referee te dice, mire, a esto hace falta más profundidad, tú puedes sacarlo y decir, bueno, mire, aquí está esto, esto y otro, y me ha pasado. ¿Ok? Bueno, presentación, la redacción y tipos. Yo les voy a mostrar dos tipos de redacción estándar que yo utilizo, ¿ok? En el caso de cosas relacionadas con análisis y EDP, que son la típica teorema de demostración y el típico escribo todo esto a partir de como un libro, como un texto que va más o menos continuo y llego al teorema. Es como el proceso inverso a lo que uno está acostumbrado o que ve un libro clásico, ¿no? Entonces les voy a mostrar esas dos formas a manera de ejemplo. Lo que les comentaba, la simplificación, después que uno escribe todo aquello, uno trata de simplificar. Por ejemplo, hay muchas veces que te invitan a un paper, te dicen no puede pasar de 10 páginas porque si no tiene que pagar $200. Entonces, claro, trata de simplificarlo, ves dónde puedes recortar, ves dónde puedes... Eso no es fácil, eso no es fácil. Y esa simplificación también conlleva a ordenar las ideas, tampoco es fácil, pero ya eso, por ejemplo, cuando uno trabaja en un equipo de investigación, eso lo hacen las personas que tienen más experiencia. Uno va haciendo la parte que a mí me parece la más emocionante de todas cuando uno es matemático, sobre todo cuando uno está comenzando, es sacar las cuentas. Eso es la mejor parte. Porque yo siempre digo que uno se levanta a las 3, 4 de la mañana y está con el problema y se levanta. Pero cuando tú tienes ya que escribir el paper, que enfrentarte a los árbitros, es como es otra parte. Es bonita, pero no es, para mi gusto no es tan bonita como está en el campo de batalla, ¿sabes? Están ahí dándole, es algo muy lindo, por lo menos desde mi perspectiva. Bueno, importantísimo, hay que tener confianza. Yo no sé si ustedes vieron el capítulo ese de Big Bang donde Sheldon le preguntan algo y el tipo tiene 1000 códigos de seguridad para decir, no, es que tengo aquí los resultados del próximo paper. Chuta, en matemática eso no sirve. Uno tiene que tener a alguien de confianza o un grupo de confianza para mostrarle sus resultados. No solamente sus resultados jóvenes, sus resultados en el borrador o sus resultados en limpio escrito a mano o sus resultados en limpio en látex, sino en la versión final del paper. Sobre todo cuando uno está comenzando, ayuda muchísimo, pero comenzando y al final, joven. Cuando uno tiene un grupo de investigación, ya el grupo es tu entorno de confianza, ya tú le muestras eso a todos. Y miren, aporten ideas, sean críticos, etc. Entonces, es súper interesante. Y eso es importantísimo para el matemático, que otro lo vea. Otra cosa importante es el público al que va dirigido. Yo, por ejemplo, me acuerdo siempre de la anécdota reciente de Santiago y Esteban de la EPN, que ellos me presentan unos resultados, ya a partir de un borrador en limpio, pero a mano, y me presentan eso, y estaba orientado fuertemente al álgebra. Era un paper, es un paper de análisis, de hecho, que hoy me mandaron los resultados, por cierto, ya escritos en látex, que no los he visto, pero ya me los mandaron hace media hora. Y ellos me mandaron aquello, y una de las primeras cosas que nos sentamos fue transmitirle, mira, el público de estos analistas, si ustedes profundizan tanto en la estructura modular, en la estructura algebraica, que si es conmutativo, que yo no sé qué vaina, que hay que hacer grupo cociente, el analista se va a perder, se va a perder. Entonces es muy importante saber hacia dónde tú vas a orientar ese público. Eso se desarrolla, sinceramente, eso no se desarrolla en el pregrado, eso se desarrolla más adelante.
sobre todo cuando uno está terminando un doctorado, ahí uno aprende el público. ¿Por qué? Porque básicamente tu tutor te dice, mira, vamos a publicar en esta revista donde los referees más o menos siguen esta línea. Lo que les decía, las cantidades de páginas, está conectado con la simplificación. Consistencia en la presentación del resultado. A mí me ha pasado, sobre todo al principio, cuando escribía, que no tenía un grupo, que escribía mucho solo, tener que predecir. Los referees me criticaban mucho porque me decían, Nico, usted todo el tiempo tiene que predecir qué es el siguiente paso. No. De los resultados de forma continua. No que yo tenga que predecir hacia dónde va el teorema. No. Yo quiero algo que vaya en una línea. Y eso a mí particularmente me costó y me llevó años de perfeccionarlo, de la diferencia entre hacer el resultado continuo, pero, ¿sabes? Dejar un poquito ese predecir, porque el predecir también es importante, le da interés al lector. El predecir también le da interés al lector. ¿Ok? Y finalmente, la importancia del resultado. Otra cosa que a mí me costó tiempo, fue darle importancia al resultado. Yo escribía, tenía muchos, yo me acuerdo que yo trataba entonces de llevar a todo que fuese hilado, de que fuese conectado como una historia, ¿ya? Pero resulta que cuando hacía eso, no exhibía los resultados poderosos. No lo exhibía. Y no es poner el teorema. No es así tan simple, porque tú puedes tener un paper escrito con preliminares donde hay teoremas también, pero esos resultados no son tuyos. Entonces es jodido, ya les voy a mostrar ejemplos. Sí, cuéntenme. ¿Qué hago? Puedo mostrar los ejemplos, abrimos preguntas, ya viene el detalle y es un poco profundizar sobre estas cosas, pero es un poco mencionar lo mismo. Cuéntame, Adrián, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Qué hago? Porque ya me quedan estas láminas que es más o menos definir esto, pero lo puedo ir conversando a medida que voy mostrando los ejemplos. ¿Aló? Los talleres en general los hemos llevado de 1 hora y media, más o menos, entonces O sea, que llevo todavía una hora. tienes... Ajá, todavía Ah, no, me tienes... da tiempo. Sí, todavía bastante tiempo. No te Ok. preocupes por el tiempo. Ok, entonces, ¿quieres abrir una ronda de preguntas? Porque ahora voy a entrar en los detalles de esto. No sé si quieres que más bien haga un repaso de los detalles y muestro los ejemplos, que era la idea que yo tenía central, así a lo mejor aclaro algunas dudas que pueden tener algunos ya a nivel de preguntas. ¿Aló? Sí, ¿Sí? creo que eso ¿Sí? estaría Ok. bien. Ok, la última fase son los detalles. Detalles de lo que he dicho, ¿no? Un poco también profundizando sobre algunas cosas que he comentado, pero con esto voy a tratar de conectar con los ejemplos. Y aquí pues tienen esta frase, ¿no? Tiburón que buscas en la orilla. Espérate, no. Ok, herramientas para resolver. Evidentemente las herramientas de resolver dependen muchísimo del área, en primer lugar. Y en segundo, de qué tengas a la mano. Ahí me explico. ¿Qué lema, qué teorema, qué proposición, qué corolario tienes para atacar el problema? Porque tú sabes que incluso en una misma área, en análisis, hay subáreas y a su vez esas subáreas tienen teoremas poderosos o resultados poderosos que puedes utilizar o traer de otras áreas. Entonces, también depende mucho de qué hipótesis tienes preliminares. Eso forma parte de la creación de la idea central, de la evolución de ese problema inicial. Y a partir de eso, pues ves cómo poder aplicarlo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la herramienta principal que tiene el ser humano en general es comparar. Comparar. Si uno entiende eso, tiene 50% ganado en la vida, yo creo. Pero en matemática mucho más. ¿Por qué? Porque lo que uno hace cuando ve las hipótesis, y coño, tengo estas hipótesis, coño, yo las puedo, estas hipótesis son las mismas del teorema tal. Ah, coño, pues no uso eso. Vamos a intentarlo por ahí. Ah, ok. Entonces, comparar es fundamental. Por eso que yo digo que esa es la herramienta principal. Bueno, dependiendo la herramienta que tenga, dependiendo del problema que tenga, las hipótesis que tenga, esas hipótesis, por cierto, pueden evolucionar, porque no sé si ustedes saben, los que han visto análisis, que uno puede debilitar o reforzar una hipótesis, dependiendo de la axiomática que genere. Eso es una historia, jóvenes. Para eso hay que ver un curso de lógica. Ya, muchos de ustedes seguramente ya lo han visto. Si lo han visto con David, pues muchísimo mejor, porque han ganado un montón. Bueno, seguramente porque David es el único que lo da en la UCFQ, pero es un monstruo él dando esas cosas. Y ¿qué axiomática utilizo? Me explico. Ustedes saben que la axiomática tiene que ver con la estructura básica de la composición musical de la matemática, es decir, definición, teorema, proposición, etcétera. Pero si han abierto un Bourbaki, saben que uno puede mover eso. Uno puede jugar y mover eso. Eso lo aprendes, de hecho, en Bourbaki. Bueno, yo lo aprendí en los libros de Bourbaki. Y
cuando uno entiende cómo mover eso, entonces uno cuando va a escribir, uno puede decir, mira, mi punto de partida es que este teorema yo lo voy a considerar una definición y voy a partir de aquí. Y eso es un punto que no es trivial de hacer, pero es necesario. ¿Por qué? Porque eso te permite modificar alguna cosa que no requiere una prueba para tú poder tener eso como base para tu posterior teorema. No es trivial. Eso se aprende cuando uno desarrolla un estudio de doctorado. Ahí es donde uno aprende a desarrollar todo eso y cómo hacer una modificación de la axiomática dentro de un área específica. ¿Ok? No es sencillo, requiere muchísima lectura de muchos papers, de libros y de profundidad en cuanto al desarrollo del área. Eso va conectado con qué puedo aplicar, ¿no? ¿Qué herramientas puedo aplicar? Otra cosa, ¿cómo lo puedo hacer? Pero si se dan cuenta, yo esas preguntas que me estoy planteando, o esos aforismos que estoy poniendo ahí, o esas frases, están todas ligadas con comparar, comparar, comparar. Están todas ligadas con eso. ¿Ok? Modificar el método inicial, ya lo he comentado, yo puedo tener una herramienta y la modifico y la adapto al problema que tengo. Lo que les decía, ¿no? La malcriadez de quiero aplicar un método sí o sí o sí o sí. Entonces, permítanme mostrarle algunos ejemplos, denme un segundo. Estoy compartiendo todo mi desktop, ¿verdad? Sí. ¿Aló? Ok, ¿dónde tengo eso? Aquí donde dice charla. Ok, aquí yo tengo algunos papers que quiero mostrarles. Voy a mostrarles primero lo que les hablaba el borrador. Porfa, dígame. Aquí te espérate, que me fui para Tom Nook. Espérate, aquí estoy. Okay. Me fui para acá para el borrador, porfa. ¿Sí se ve? ¿Aló? Sí, sí, sí Sí. se Ok, ve. esto es un borrador. Esto está escrito, de hecho, esto, como le digo, fíjense aquí dice la fecha, hace 2 días, literalmente. ¿Por qué? Porque un referee nos dice, mira, ustedes dicen que esto es positivo, pero el logaritmo no tiene por qué ser positivo. Ah, carajo, tiene razón. Entonces yo puse aquí, el referee tiene razón. Y tuve toda una mañana escribiendo toda esta vaina, que hay un montón de páginas. O sea, esto que ustedes ven aquí todavía es un borrador, ¿ya? De algo que tiene un montón de páginas atrás. Entonces yo fui escribiendo, vean las tachaduras, vean los tachones, un clásico, el que hace matemáticas sabe que es un clásico, ¿ok? Y y ahí está. Entonces por ahí va el teorema. ¿Por qué? Aquí voy con lo de quiero aplicar el método. Yo quería, o sea, yo necesitaba, por un tema de, no sé, de malcriadez mía, utilizar el principio de Arquímedes. ¿Ok? El principio arquimediano. Para los que me conocen, saben que para mí Arquímedes es Dios, ¿no? Dios. Entonces yo tenía que usar Arquímedes. Entonces ¿por qué? Porque cuando fui a ver el error que habíamos cometido, resulta que el paper original, que les voy a mostrar, el paper original, déjame aquí, este es el paper original. Porfa, chequen si se ve. ¿Ok? Sí, sí se sigue bien. Ok. El paper original tenía un error en una desigualdad. O sea que incluso el mismo referee no había percatado el error. O sea, era una tontería porque era una desigualdad. No era tan fácil como cambiarle la dirección, no era tan fácil. Pero ese error me llevó a encontrar otra prueba. ¿Ya? El problema está que yo encuentro la otra prueba, pero yo digo, es que yo quiero usar Kindle. Aquí está. Esto es este resultado que les estoy hablando. Para los que han visto ecuaciones, esto es lo que se llama una solución débil. El problema de que tú tengas una solución débil es que puedes utilizar la fórmula integral de Cauchy, en el caso de complex analysis. Entonces, es importantísimo tener soluciones débiles. Si las soluciones no son fuertes, le puedo usar una cosa que se llama la fórmula de valor medio, o valor medio de Cauchy. Pero eso es toda una historia, de hecho. Hay que irse por una cosa que se llama kernel fuertemente definido. Pero es toda una historia. Pero bueno, aquí ven el problema del logaritmo, que tienes que tener cuidado. Y bueno, chévere, el referee tenía razón. Ok, consigo otra prueba. Pero dije, coño, yo quiero usar Arquímedes. Yo amo Arquímedes. Arquímedes tiene que aparecer, porque la otra prueba, evidentemente, no tenía Arquímedes, como te decía. Entonces, nada, había que escribir y vean cómo todo esto, se lleva a esto. Y esto no es la última versión, de hecho. Esta es la versión con el error. Y vean el error, por cierto. El que quiera, aquí está. Vean esta desigualdad. Vean que dice aquí ρ2 es mayor que, y aquí dice lo contrario. Esto es cierto por la propiedad de Arquímedes, cierto esto. El problema está que se contradice con una definición que habíamos dado antes, que es la definición de cómo se define esta distancia, que está acá, en la ecuación 18. Entonces, esto es hacer matemática. Esto es lo que yo llamo, está en el campo de batalla. Y además cuando ustedes me piden esto y me sale esto, o sea, cuando Adrián, Pablo y María Isabel, correcto, hablamos de estas cosas, yo tenía tiempo que no estaba en el campo de batalla.
y cuando estos días me sale de hacer esta cosa, que también tuve que hacer, por cierto, en estos días un referato, y también estuve en el campo de batalla, chuta, me sentí vivo. No sé cómo explicarle. Es una cosa tan hermosa que yo no puedo decir qué hermoso es esto. Bueno, ok, yo creo que aquí se puede seguir. Ok, lo siguiente, escribir uno. Ok, presentación de los resultados, del borrador al látex, ¿no? Ok, yo voy del borrador al látex. Yo, por ejemplo, también paso mucho de borrador a pasarlo en limpio a mano, pero ya eso es un problema que yo me acostumbré así desde la universidad, porque cuando yo estudié en la universidad, pasar al látex era una historia. Yo no tenía computador, entonces tenía que ir, me acuerdo que había unos disquetes grandes, para que ustedes se den una idea. Bueno, eso es toda una historia. Y había que apartar una computadora para poder usarla. Entonces, uno de lo que tenía que hacer era borrador, pasarlo a mano y ya tenerlo a mano, y después lo que ibas es a pasarlo en limpio al látex. Pero bueno, eso eran otros tiempos, ¿no? La primera escritura, tú dices, bueno, lo tengo. ¿Qué es lo primero que haces, jóvenes, cuando tú crees que lo tienes? Perdón, análisis, ¿no? Que usted, seguramente yo o David, o seguro le dice, ¿usaste todas las hipótesis? Sí, ok, vamos por un camino. Si no, está jodido, eso está mal. Ok, llegamos a la tesis, sí, coño, bien, ok, bien. Ok, vamos con un primer check. Ok, modificaciones por el camino, voy escribiendo mi cosa limpia y bueno, como les decía, lo peor que puede pasar, todo está mal. Mi sugerencia es, den una primera revisión, no llegaron a nada, señores, agarren eso y lo destruyen. Mi sugerencia es que lo boten a un ladito, ni siquiera lo destruyan, porque a lo mejor se acuerdan de algo que pueden utilizar, entonces cuidado, pero vuelvan a comenzar de cero. Voy a siguiente escritura 2. Piensen que esto es como un algoritmo, ¿no? Entonces, paso 2. Ok, vuelvo a chequear mis hipótesis y llegamos a la tesis. Ya eso no tengo duda. Ya aquí ya estoy en el paso 2. Volví a escribirlo. Lo volví a escribir. Ok, lo volví a escribir. Puede ser que pasé de lo que he escrito a mano al látex, lo estoy volviendo a escribir. Entonces, estoy chequeando otra vez la hipótesis. Chequeo mi hipótesis y llego a mi tesis. Bien. Veo que todo está bien. ¿Qué más tengo? Resolví el problema inicial. Ajá. Yo me planteé este problema. ¿Realmente lo resolví? Lo que conversábamos. No, resolviste fue esto. Ok, debilítalo. A nosotros nos ha pasado, de hecho, recientemente, un paper que ya nos publicaron, que teníamos un teorema y dijimos, no, coño, vamos a debilitarlo, vamos a ponerlo como proposición, pero todavía es suficientemente fuerte, pero entra dentro de esta axiomática. Perfecto, listo, no hay ningún problema. Uno cambia la axiomática, eso no es fácil, insisto, eso no es que yo les diga que eso es magia, no, eso hay que trabajarlo. ¿Ok? Pero funcionó, o sea, lo escribimos como proposición y fue suficiente como para publicar un paper. Ahora, depende mucho del área. Hay áreas que dicen, si no hay un teorema, esto no es aceptado. Les estoy hablando de una revista top, o sea, o sea, te estoy hablando de las 2, 3 mejores revistas en el mundo de esa área. No cualquier cosa, ¿no? O sea, porque si vas a escribir en la prensa, en el comercio, pues te aceptan cualquier cosa, ¿no? Pero, digamos, ¿qué más tengo? Resolví el problema, ok, listo. ¿Cómo presento los teoremas? Axiomática, ¿desde dónde voy a partir? Eso es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo presento los teoremas? Ok, los presento de esta manera. Ya les voy a mostrar ejemplos. La axiomática, que definí como axiomática. Otra cosa que uno puede hacer, si son papers consecutivos, uno trata de que siempre sea autocontenido, pero eso no es fácil, porque puede ser que eso haga que sea muy, muy largo. Entonces uno lo que hace es que agarre y, bueno, llamo los teoremas tal y tal y tal del paper anterior y eso los utilizo aquí a manera de llamado de otro paper. Eso se estila muchísimo, pero hace que el paper sea poco autocontenido. Entonces lo que uno hace es que esos teoremas los vuelve a llamar, pero no ponen la prueba. Ya les voy a mostrar ejemplos. Ok, ¿qué más tengo? Ya. ¿Cómo presento los teoremas? Bien. Lo que les decía, ¿desde dónde debe partir? Eso no es fácil. Uno traza una línea y comienza a partir de ahí. Público, ¿qué tipo de orientación tiene? Con lo que les comentaba el ejemplo, análisis, álgebra, etc. Les voy a mostrar incluso ejemplos un poco más radicales. Voy a primero presentarles el tema de cómo se puede presentar la información. Creo que en este mismo paper hay algunas cosas. Acá está, por ejemplo, esta proposición que dice 1, 2, 3. ¿Ok? 1, 2, 3. Y ven que esto se salta, aquí no está la prueba. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que, para poder llegar a esta prueba, seguramente lo han visto en alguna lectura, algún libro del Rudin o de cualquiera de esos, libros clásicos, el Stein o lo que sea, pues uno agarra 1, 2 y 3 y dice, coño, necesito definir un montón de cosas antes. Entonces, uno define, va con calma y típico que ves en un libro, antes de probar esa cosa necesitamos probar este lema o esta proposición. Pruebas la proposición en modelo clásico, esto, insisto, esto es presentación, ¿no? Lema, prueba, pácata.
Aquí en en rojo porque esto fue una cosa que hicimos un improve para el referee. ¿Ok? Listo. Después, fórmula de Green, taca, taca. Ahí está. Pa, 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 pa. Ok, fíjense esto. Lema, prueba, listo. Modelo clásico. Pa, 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 lo que le decía. Teorema, prueba. Ve que aquí tiene un error, ¿ves? Aquí ya hay un errorcito. Todo esto se arregló para la siguiente versión. Esta no es la última. Ok, aquí está la prueba. Ok, ¿qué puede pasar? La prueba es muy larga. La prueba es muy larga. Hay gente que le gusta meter eso en los apéndices. La famosa prueba del teorema de Fermat es todo un libro, porque es larguísima, entonces hay que ir poco a poco y la gente se pierde. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, que este corolario sale como consecuencia del teorema anterior. Entonces tú dices, bueno, el teorema anterior yo considero esto y llego así a esta cosa. ¿Ok? Y ya está, es directo, sale como consecuencia de esto. Eso no requiere una prueba como tal. ¿Ok? Dentro de la estructura. Ok, déjame, aquí no, ok, aquí no. Aquí no hay lo que les quiero mostrar, la otra forma. Okay. No, aquí no, ok. Entonces, lo que les quiero mostrar, creo que el profesor Vegar lo hace súper bien acá. Este es un libro del profesor Vegar. De hecho, es un paper este, pero forma parte de su libro. Aquí dice página 8 y 6. ¿Sí se ve, no? Porfa. Ok. Sí. Ok, aquí tienen, de hecho, esto es un resultado clásico del análisis complejo. Pero aquí dice 8 y 6, y 69, pero ¿cómo que 69? Ah, no, es que tengo que leer las páginas. Ok, ok, 69, voy. Tengo que leer el PDF. Ok, vean esta, ¿no? Este es el resultado clásico, ¿no? Teorema, prueba, presentado así. Porfa, dense cuenta de las hipótesis. Fundamental, fundamental. Las hipótesis son extremadamente vitales. Cuando uno escribe un teorema tiene que estar súper claro las hipótesis, el entonces, el conector lógico y la tesis. Eso tiene que estar súper claro. ¿Ok? Pero miren esta prueba, por aquí debe estar, que es un clásico, de hecho, el análisis complejo es un clásico. No es esta tampoco. Espérense. Me estoy perdiendo acá entre tanto cosas. Debí ponerla. Ay, no la veo. Espérense. Disculpen. No, esto es una definición. Prueba, definición, teorema, corolario. ¿Ven que esto tiene un detalle que también puedo discutir de una vez? Este paper tiene un detalle que evidentemente, jóvenes, aquí pesa mucho algo que no les he comentado, que es este señor. Este es un nombre importantísimo en los que hacen análisis complejo, específicamente dedicado a las ecuaciones. Este es el tipo que más sabe esto es este señor. Yo vi clase con él, de hecho, tuve el honor de ver clase con él. El tema pasa que ustedes ven que no se ve cuál es el resultado principal, ustedes ven un montón de información. No hay una estructura de preliminares, no sé qué, Entonces no van a ver como un orden en cuanto a qué son los resultados más relevantes. Todo es resultado relevante, claro. Esto es un paper más a nivel de resumen de todo su trabajo, porque les digo, esto forma parte de un libro. De hecho, de uno no, de varios libros, de una serie de libros que él escribió sobre esto, y que a su vez estaban apoyados por un montón de papers. Pero ven que no hay una diferencia entre el resultado principal, que es lo que él tiene como bases de inicio, etcétera. No hay. Entonces, es un ejemplo de esto. De hecho, el profesor Vegar, cuando tú lees al profesor Vegar, te das cuenta del montón de errores que conlleva. Y la razón es porque el profesor Vegar escribía todo en mano y él le daba una secretaria. Esta gente tiene secretarias que le pasa. Entonces, la secretaria pasaba y siempre en los primeros papers pues se veían los errores. Y era muy cómico porque, bueno, cuando estábamos ahí en clase con él, le decíamos, profe, esto aquí, no, sí, eso converge a tanto, sí, tienes razón, lo que pasa es que es un error del tipeo. Él nunca echaba, por cierto, nunca le echaba culpa a la secretaria. nunca le echaba la culpa a la secretaria. Él siempre decía, es un error de tipeo, decía siempre. Y bueno, sabíamos que había sido la secretaria. Ok, sí, aquí está. Miren, entonces lo que les quería mostrar, déjenme ver. Sí se ve, ¿no? Sí, ok. Es que ven que son tantas cuentas. Teorema 2, acá. Coño, lo acabo de ver. Es más, creo que aquí está. Ven aquí qué dice. Esto. ¿Ya? Entonces, esto es una presentación de un resultado que a pesar de que es prueba, bueno, no, mentira, esto se sigue directo. Esto no es lo que yo quiero mostrar. Espérense, disculpen. Dame un segundo. A ver a ver si está aquí. Chuta, no, pensé que lo tenía en alguno de estos papers y me estoy perdiendo acá y no quiero perder más tiempo, pero quiero mostrarles cómo se presenta porque es muy lindo. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, aquí les iba a mostrar un ejemplo de un teorema y ven que, miren la prueba. O sea, son llamados a otro, lo que les decía, ¿no? Son llamados a otros papers o un libro, lo que sea, ¿no?
Aquí se ve clarito, ¿no? Miren, por ejemplo, este teorema, ¿ves? Fíjense que le hicimos énfasis porque es un teorema difícil de escribir. Mire, dice, considera Clifford-Valley function, donde pasa esto, tal que pasa todo esto. Entonces, el Dirichlet problem, es decir, el que habíamos definido antes, que hay que buscarlo arriba, es un dominio cilíndrico for a fractional monogenic function. ¿Ves cómo está el entonces? Se entiende fácilmente dónde está la tesis. Incluso al ponerle bol, lo que hacemos es orientar todavía mejor al lector. Decirle, mira, tienes que saber que es un problema de Dirichlet, pero eso está arriba. Eso es una cosa importante, jóvenes, la consistencia en la notación. Muchas veces cuando uno está comenzando o cuando uno está estudiando un curso de análisis clásico, sucede mucho que la notación, sobre todo si reúnes mucha información de mucha gente que sacó cuentas, cuando la pones toda en una sola, tú ves notación toda dispareja. Entonces hay que uniformizar la notación y la referencia. Entonces uno pone la notación, trata de ser uniforme, muchas veces se escapa, pero eso es lo que uno llama errores de tontería. Incluso los mismos referentes te dicen, mira, aquí hay un error de, porfa, corrige aquí, que es la letra tiene que ser de itálica, no de bold. Hasta ese nivel se llega cuando estamos hablando de una revista top, ¿no? O sea, se llega a ese nivel de chequear si es una itálica, si no es una itálica, porque cambia totalmente el operador o la función, ¿ok? Entonces aquí está la prueba clásica. Fíjense que, por ejemplo, acá no hay una estructura clásica de preliminares, que eso es otra de las cosas que les quería hablar, de lo que uno llama, tengo la cosa ordenada, los preliminares, todo lo que se ha hecho antes, y después paso a esto, sino que a medida que vas avanzando, es tan denso el paper y requieres tanta información que tuvimos que ir parándonos por sección e ir metiendo definiciones que profundizaran sobre ciertos dominios, no definirlos desde un principio. Esto es lo que se conoce como dar las herramientas en el momento necesario. Porque cuando el paper es muy largo o muy complicado, resulta más beneficioso dar las herramientas a medida que van apareciendo y no como un preliminar. Pero esto hay que trabajarlo y ganar experiencia. Vean este teorema, qué asco de largo. Nunca es bueno tener un teorema tan largo. Nunca es bueno tener un teorema tan largo. Pero lo que quisimos hacer aquí es un poco escribir el teorema porque era tan complicado entender el dominio que los apoyamos en la definición que está arriba, ¿ya? Y lo que hicimos fue exponer el teorema, pero donde ahí pusiéramos el dominio donde iba a vivir la función, o donde debía la función ser convergente para resolver el problema. Entonces, lo importante es, otra vez, miren las hipótesis, aquí está el DEN y vuelve a todo esto, ¿ok? Es la forma que se presentó para este paper. Ven que es bastante denso, tiene muchísima anotación, y esto no es nada, joven. Hay un paper que nosotros estamos trabajando de multifractional que es horrible, horrible a nivel de notación. Ok, cuando aparezca les mostraré la otra forma de presentarla. Ok, déjenme continuar rapidito. Finalmente, escritura 3. ¿Sí se ve o la pongo en pantalla grande? ¿Aló? ¿Aló? Sí se ve. Ok, Sí se ve. Escritura. Esto cuando digo escritura 3 es que si es necesario, tú lo vuelves a pasar limpio. Es decir, este proceso es iterativo. O sea, te volviste a equivocar, no lo viste, tienes que volver a comenzar o limpiar o arreglar. Tienes que hacer este proceso varias veces, no solamente 3. O sea, pueden ser unas 3, 4 veces. Sobre todo cuando uno comienza, uno lo escribe hasta 5 o 6 veces. ¿Ok? Otra vez, chequeamos la hipótesis, consistencia de lo escrito, lo que les decía, anotación, errores tipo, que si por ejemplo yo soy muy detallista con tienen punto, tienen coma, aquí va esto, tienes que tener cuidado, aquí, la coma. No soy detallista a nivel de acentos ni nada de eso. Primero, porque en inglés no se utiliza. Y segundo, como digo yo, porque no lo sé hacer, pero sí soy muy detallista que tengan los puntos, las ecuaciones, que estén bien definidas, que tengan la longitud adecuada, etc. Simplificación. Ven que ese paper es largo. Bueno, ese paper llegó a tener el doble de páginas que eso. Entonces uno va limpiando. Que otro lo vea, lo que les decía, trabajo en equipo. Otra cosa, ejemplos que ilustren. Ese mismo paper, que les voy a volver a mostrar, es tan denso y tan complicado a nivel de notación y que introduce unas ideas bastante nuevas, pues digámoslo así, en Fractional Complex es nuevo, o el Fractional Clifford es nuevo, entre comillas, digamos. Entonces, es importante los ejemplos ilustran. ¿Ya? Dense cuenta que es equivalente a cuando ustedes ven un curso. Es exactamente lo mismo. Cuando el profe les muestra y le dice, oye, vamos a visualizar todo este teorema que no se entiende a través de un ejemplo. Veamos el ejemplo, hagamos un dibujito, veamos esto. Entonces los ejemplos, cuando el paper es muy denso, ilustran muchísimo, muchísimo. Eso ayudan bastante. Entonces los ejemplos ayudan un montón para entender. Siempre que se pueda intentar replicar la prueba. Ok, esto es importante cuando se trabaja en equipo, porque cuando se trabaja en equipo, a pesar de que, no sé, digo nombres de los que trabajan conmigo, el Nico, el Francisco, el Esteban, el Diego, lo que sea,
uno trata de replicar la prueba. Tal vez no la hagas desde cero toda, sino que para no perder tanto tiempo, sino que vas siguiendo las cosas paso a paso. Y eso es importante. ¿Ok? Tratar de replicar la prueba a pesar de que otro la haga. Aquí le voy a mostrar un paper que, para finalizarle la idea, depende de la orientación. Este paper está orientado en una revista que se llama Mathematical Methods in Applied Science. Esta es una revista bastante importante en esta área, pero está aplicado. Tú no puedes publicar aquí cosas puras. Y aquí las publicó Heini de Bray, que yo lo conozco, de hecho, y él publica este paper, pero van a ver cómo está presentada la información. Vean que estamos avanzando y seguimos avanzando, y sigo avanzando. No me voy a parar en todos los detalles, porque ven que es bastante técnico, pero él incluso llega a la sección 3 y todavía, joven, él introduce teoremas que son parte de otros papers anteriores. ¿Ok? O sea, mira acá. O sea, que no tiene nada que ver con este paper. No presenta ni prueba ni nada. Ni siquiera te dice dónde está la prueba. Esto no se estila, realmente depende de la revista muchísimo también, pero en matemáticas siempre se dice, coño, mira, la prueba está en tal libro o tal cosa, siempre uno trata de hacerlo, ¿no? Pero para que ustedes se vean que estamos casi a mitad del paper y el tipo todavía introduce teoremas, definiciones y cosas para tratar de ilustrar las cosas. ¿Ok? Un paper bastante denso. Después quería mostrarles, ¿esto qué es? Esto es un review, ok, esto lo quiero mostrarles porque aquí hay cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, esto es un review reciente que hice y aquí hay cosas, por ejemplo, aquí es importante porque esta revista, miren cómo es la revista, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. Imagínense usted el nombre es complicado. Entonces, esto es una revista que no es de matemática enteramente. Entonces, uno se permite ciertos deslices. Claro, ¿qué pasa? La información, esto pareciera que no está escrito por un matemático, porque no están bien definidas las hipótesis, ¿ya? Eso fue una de las críticas de mi review, no están bien definidas las hipótesis, ¿ya? No están bien definida cuál es la tesis, y peor aún, se hablan de varios métodos y no se diferencia qué método está usando en cada punto. Entonces es importante, ¿ya? Entonces aquí está muy mal escrito a nivel matemático, ¿sí? Hay cosas que, por supuesto, uno puede pasar de largo, no hay ningún problema, pero hay cosas que no son permitidas. Otra cosa es que vean que no hay puntos por ningún lado, o sea, está muy, muy feo escrito, o sea, ni hay puntos, está desordenada la información, no se entiende bien cuáles son los resultados principales. Entonces, vean cosas que no se deben hacer, está acá. Se me acaba el tiempo. Les voy a mostrar acá este paper que estamos escribiendo con Luis Rincón. Es un paper que va a una revista de química. Este paper, de hecho, ni siquiera va a una revista de química. Este paper va para un capítulo, un libro de Chapman University, pero específicamente de química. No les voy a mostrar la gráfica porque lloramos, pero les voy a mostrar que aquí está la parte de nuestra contribución, que es el cálculo fraccionario. Y quiero mencionarles que una de las cosas que nos decía Luis, que no tratemos de no poner teoremas, porque los químicos ven teoremas y salen escandalizados. Inclusive, les voy a mostrar uno de mis, de hecho, este es mi primer paper, este fue mi primer paper en el año 2008, todavía no me había graduado de doctor, de hecho no había empezado el doctorado, ni siquiera maestría, y este es un paper de física. Dense cuenta que ustedes van a ver, se los estoy pasando suave, y no hay ningún teorema, ninguna definición, nada, nada. Y te estoy hablando que esto es un paper en relatividad general, o sea, no es que es un física experimental ni nada, o sea, un poquito, no es física teórica tampoco, pero ven que no hay ningún teorema tal, o sea, que es muchísimo el área de la que estás desarrollando, ¿ok? Entonces, este es un paper que además está publicado en una revista top en física, ¿no? Pero bueno. Otra cosa, aquí les muestro un borrador, de hecho, esto es un borrador de trabajo interdisciplinario con Georgina, de la Universidad de Buenos Aires. Este es un trabajo que está orientado hacia antropología. Y este paper está parado, les voy a decir por qué está parado, porque los antropólogos, ella me dice, Nico, el antropólogo no va a entender esto, todo esto hay que simplificarlo. Todo esto hay que simplificarlo, toda esta notación. Yo asumo que me fui de luces, me fui con los subíndices, ven que hay muchísimos subíndices, pero para que ustedes vean, el público es importante al que va a ser dirigido el paper. ¿Ok? Bueno, finalmente, jóvenes, para ir terminando, me falta mostrarle un ejemplo, pero no lo consigo, pero bueno, si abrimos una ronda de preguntas. Esto es un paper que les quería mostrar, se ve, ¿no? De la revista Cubo. ¿Aló? ¿Se ve? ¿Aló? 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 Sí, se ve. Ok, ¿por qué les quería mostrar este paper? Porque a nosotros nos han vendido que lo único que vale es Scopus, que lo único que funciona en el mundo es Scopus, y eso es la mentira más grande del mundo.
este paper yo conocí a la profesora Luna, al profesor Shapiro, al profesor Strupa y a Biajak, pero conocí a Richard DeLange también. Y él me dijo, Nico, hay una revista en Latinoamérica que se llama Cubo y nosotros hemos publicado muchas cosas en esa revista. Esta revista no es indexada, para que ustedes se den una idea. Y los tipos más importantes de esta área publican aquí, no les importa. Porque uno tiene que entender que no es publicar paper para Scopus, es publicar papers para evolución del sistema social, para que otros agarren tus resultados y los extiendan. Esa es la idea. Y esta es la filosofía con la que yo trabajo. ¿Ya? Finalmente, jóvenes, hay que estar siempre pendiente de la bibliografía, de ser consistencia, de eso. El Nico y el Francisco sufrieron un montón cuando escribimos el libro porque hicieron todo el trabajo de consistencia de la bibliografía, la axiomática que ya les hemos comentado, el público, cuidado con las cosas que no se deben hacer, lo que les mencionaba, tratar de ilustrar, que es lo que les decía con los ejemplos, o tratar de matemática, siempre tengan presente, no esconder nada, ser claro en las exposiciones. Hay veces que incluso claridad hace que la cosa se enrede, pero eso te lo va a dar la experiencia. Te va a dar la experiencia y tu tutor y la gente con la que trabajas te va a ir enseñando y te va guiando para decirte, oye, no pongas esto porque no es necesario. No es que estemos escondiendo nada, pero es que no hace falta, no es necesario. Y eso simplifica muchas cosas. Otra cosa, jóvenes, LaTeX es maravilloso porque no tiene formato. Entonces, uno lo que hace es que el formato es como el formato plano y después lo adjunta a un class. Si quieres, después hacemos un taller de LaTeX para que un poco discutamos eso. Finalmente, los referees. Los referees jóvenes es un tema porque hay que tener suerte también. ¿Ya? Si bien yo les voy a ser honesto, yo siempre pongo a los tipos más top, porque a mí me interesa medirme con los tipos más top. A mí no me importa si me rebotan, yo no tengo ese problema. Yo sé que hay gente que les duele eso y duele que le reboten a uno un paper. Pero si te lo rebota Franz Omen, bueno, en mi área, si te lo rebota Spross, y te lo rebota uno de esos tipos duros, tú dices, coño, y te van a contribuir. Porque los tipos que saben siempre te colaboran y te dicen, mira, esto está malo por esto, corrija esto. Y ayuda muchísimo. Cuando tú lo peor que te puede pasar a la hora de hacer mandar un paper es mandarlo para un sitio donde los referees no tengan ni idea de lo que tú estás diciendo. Primero, te lo rechazan de entrada porque no se adapta al scope de la revista. Segundo, joden. Perdónenme la expresión, pero los referees que no saben hacen unas preguntas de cosas que los que saben no harían, porque se supone que ya eso tiene que estar controlado. Entonces es importante saber dónde lo mando. Hay revistas que te exigen qué editores, qué referees tienes que poner y bueno, y otros detalles con relación al paper. Con esto cierro mi charla, no sin antes agradecerles y volver a repetirles que estoy feliz y orgullosísimo del trabajo que están haciendo los chicos del club. Cuenten con todo mi apoyo, no solamente los chicos del club, sino el que esté interesado en continuar explotando el tema de la investigación. Hacer investigación matemática no es fácil cuando estoy hablando de matemática pura, que es lo que yo hago. No es fácil, requiere muchísimo esfuerzo y publicas un paper, 2 papers, 3 papers en un año, no más que eso. Cuando, por ejemplo, en química publicas 20, 30 o en física. No, aquí se publica muy poco. Son ideas que requieren muchísima madurez. Es duro, es duro. Entonces, y más aún jóvenes si no hay ambiente. Por eso es que es tan importante esta iniciativa del club, por eso es tan importante reunirnos y que haya 100 y pico de personas, 200 personas. Esto es el milagro de la USFQ. Entonces, bueno, del trabajo matemático del Ecuador. Ecuador es un país muy pequeño, jóvenes. Y al ser un país muy pequeño debemos estar todos unidos. Y bueno, eso es un problema que tenemos que ir resolviendo. Pero ustedes son la próxima generación. Ustedes son los que lo tienen que resolver. De nosotros está colaborarle y serles guía. Cierro con Juanito Limaña. Muchas gracias. Mientras, si tienen alguna duda, voy buscando a ver si consigo lo otro que les quiero mostrar. Muchas gracias a ti, de verdad, súper, súper interesante y un poco también bastante. Como matemático sí creo que es bastante información que procesar. Y bueno, si es que alguien tiene preguntas, igual pues, háganlas por el chat o si no, pueden prender sus micrófonos y decirlas más. Yo me puedo quedar un ratico más, no tengo problema, porque ya terminó el Nintendo Direct. Y con todo gusto atender si alguien tiene alguna pregunta específica o quiere preguntar algo. Con todo gusto, de verdad que para mí es un placer. Nico, yo he tenido unas 2 preguntas. Sí, o sea, la no primera... te veo, espérate. Ya, dame un segundo. Es que no veo ni siquiera, no veo nada.
Dame un segundo. Ok, ahora sí. Ajá. Ya. María Isabel, adelante. Ajá, Nico, una pregunta, o sea, el hecho de no poner teoremas en un paper, no sé, de física o de química, ¿no le haría el paper un poco menos, o sea, no le restaría credibilidad ni No, nada de eso? no, porque, como te digo, depende cómo se publique. O sea, por ejemplo, con lo que te comentaba, Luis Rincón, que es un profesor de química de la universidad, trabaja en el grupo de química teórica con el que trabajamos desde hace algún tiempo en algunos proyectos. Él nos dice, Nico, nosotros ponemos un teorema y nos ganamos un punto negativo, porque los referees no están en eso. Entonces, es natural para ellos no poner esto. ¿Por qué? Porque la filosofía de lo que se quiere en química es distinta a la que requiere el matemático. El matemático requiere rigurosidad y precisión a la hora de exhibir el resultado, de que tener todas las ideas claras, de tener cómo vas de la hipótesis a la tesis, explicar todo con detalle. Sin embargo, al físico no le interesa eso, ni al químico. Al físico le interesa el aspecto fenomenológico. Entonces, ¿para qué él se va a...? Tiene sentido, ¿no? ¿Lo ves? ¿Para qué él se va a poner como loco a escribir teorema si realmente le interesa el aspecto fenomenológico y entender? Y la matemática resulta ser un lenguaje que le permite expresar sus ideas. Entonces, filosóficamente tienen sentidos distintos. Entonces, tiene bastante relevancia o bastante cabida, pues, el hecho de que veas papers en muchas otras áreas que no tengan teoremas por ningún lado, ni proposiciones, ni nada, y eso no está mal. Es porque son filosóficamente distintas, vamos a decirlo así. Ajá, me dijiste que tenías dos. Sí, sí, sí. La otra pregunta era, o sea, nunca se ponen en los papers tipo, no sé, una bibliografía o una introducción, o sea, no sé, ponte el índice de tipo, acá está la introducción, acá está ni sé qué, ni sé cuánto, ni sé qué otro, o sea, Hay ajá, maneras porque... de hacerlo. Te voy a mostrar, por ejemplo, fíjate, que sí va acorde. ¿Ves este paper? Uno hace lo que llaman introduction preliminares o the goal of the problem of the paper. A mí me gusta así porque así me enseñó el profesor Tushkin. Entonces yo siempre lo hago así. Ya es un tema de rendirle tributo a mi maestro, ¿no? Entonces, yo soy mucho de eso. Entonces, aquí lo que uno hace es lo que tú dices, ¿ves? Mira esto. ¿Estás viendo? Entonces explica, en la sección 1 está esto, en la sección 2 está esto, eso se estila. Pero vas a ver papers que no se hace eso. Es que depende muchísimo del estilo. Entonces, hay papers en los que no haces. A mí me gusta hacerlo para orientar al lector. A mí me gusta hacerlo. Pero incluso te digo, hace 10 años agarras un paper mío y vas a ver que yo no hacía esto. ¿Ya? Bibliografía, por supuesto. Tiene que haber bibliografía, forma parte del marco teórico. Ahora, no confundas escribir un paper con un proyecto. Son cosas distintas. En un proyecto tú presentas una idea que tú no has desarrollado en principio. ¿Ya? Y tú presentas objetivo y tal que puede que no llegues nunca. ¿Ya? Entonces tú presentas tu proyecto y ese proyecto tiene el marco teórico, todo bien definido, lo que se llama el estado del arte, Aquí se hace un estado del arte, que es lo que viste ahí en The Goal of the Problem, los preliminares, y ese estado del arte, lo que yo siempre le digo a los chicos de álgebra o a los chicos que yo les doy clase, cuando hagan un proyecto, usualmente la bibliografía, el 90% de la bibliografía está en los preliminares, está en el Goal of the Problem o el marco teórico, porque ahí es donde tú echas el cuento de todo lo que se ha hecho antes. Entonces, ahí está básicamente anclada toda la referencia bibliográfica. ¿Ya? Entonces, pero sí, tiene que haber una referencia. Esto es esencial, de hecho. Y para cualquier revista. ¿No? Sí se vio lo que mostré, ¿no? Porque ya ahora ni Sí, 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 total, total. ya. Sí, se Entonces, vio. sí es importante, es fundamental. De hecho, incluso hay referees. Yo no soy mucho de eso porque a mí me interesa más la presentación y me interesa más los motivos matemáticos. Pero hay paper que hay referees, como te digo, que te ponen hasta, mire, esa referencia dice 1987, pero en realidad ese paper salió en el 88 con edición no sé qué vaina. O sea, tipos muy, muy exquisitos que saben muchísimo del tema y te contribuyen. Y incluso, te digo más, uno lo que hace cuando un referee te contribuye de cualquier manera, uno le agradece. Te voy a mostrar, de hecho, aquí este paper, que este paper de hecho está publicado de las 3 revistas más importantes de Complex Analysis, está publicado este paper con David Armendáriz, que David Armendáriz es un tipo talentosísimo, matemático de la universidad, y mira, aquí nosotros le pusimos el agradecimiento no solamente al referee, sino a Diego, porque yo después que el referee nos manda unas correcciones, yo le digo, Diego, tú sabes que estamos trabajando en este otro problema de esas ramas que les hablaba, y te acuerdas que nosotros llegamos a este polinomio, no sé qué, oye, mira esta, y era uno de estos ejemplos, y Diego fue muy gentil en revisar estos ejemplos y decir, oye, mira, aquí hay un errorcito, corrijan esto, Entonces, oye, como ya el paper se había enviado, porque algo que uno nunca debe hacer,
es que si uno envía un paper, María Isabel, y el paper está, digamos, preaprobado o te mandan a hacer unas revisiones, tú no puedes incluir autores nuevos ahí. Eso es ilegal, eso está mal. Lo que tú sí puedes es que si te lo rechazan, tú puedes después agarrar el paper y meter a otra gente y conversar con otro, eso sí se puede hacer. Pero si el paper está en un proceso, tú no puedes ahí meter a más gente. Otra cosa importante, si tú mandas el paper a una revista, ese paper no lo puedes mandar a ninguna otra hasta que salga un veredicto. Eso, de hecho, tú firmas, cuando tú montas un paper, tú firmas un contrato ahí, ¿no? Ahí que dice, ¿usted no ha mandado el paper a ninguna otra revista? Sí o no. Incluso hay revistas que te exigen hasta cosas gubernamentales, que te dicen, este paper fue financiado por fondos gubernamentales. En física, porque también he publicado en física, te dicen, usted ha trabajado con energía nuclear, para que te dé una idea. O sea, estos son cosas, o sea, es que, bueno, es así, pues, ¿no? Entonces, aquí uno agradece a los referees, bueno, citan la referencia apropiadamente. Fíjate, otra vez que está el marco teórico. ¿Ves? The goal of this paper. Aquí está. Aquí uno cuenta un poco el estado del arte. Date cuenta cómo están citadas aquí las referencias. ¿Ves? Claro, este es un paper muy difícil a nivel de contextualizarlo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, como te decía, ir mostrando a medida que íbamos avanzando, no todo en los preliminares, sino como que a medida que íbamos avanzando íbamos mostrando, porque es tan denso y tan complicado a nivel de notación que decidimos ponerlo así. Y te digo, este paper, la primera vez que lo mandamos por una revista que se llama Partial Differential Equation. Eso es otra historia, les cuento. Cuando tú mandas a una revista, si tú mandas a una revista que te conocen, eso es lógico, ¿no? Te conocen, ya tienes un punto a favor. Pero a mí me gusta, yo tengo ese problema de que no me quedo tranquilo nunca, entonces yo siempre trato de explorar nuevas cosas. Por ejemplo, para darte una idea, Marisabel, todos mis estudiantes de pregrado han publicado conmigo, todos, ni uno se ha quedado. Uno. Dos, todos los sitios donde yo he ido, he publicado. Me explico. Si yo he estado aquí en la Universidad de San Francisco y tiene una revista, yo he publicado en esa revista. Si voy para a Estados Unidos y trabajé en Estados Unidos, publiqué si no hay revista, publico con el nombre de la universidad. Todo. Siempre clarificar, ser claro en mi vaina. Porque a mí me gusta, coño, agradecer, coño, o sea, ¿no? Las cosas. Entonces, aquí en la revista Avance de Ingeniería, recientemente nos aceptaron un paper con Joel, que también fue un tesista mío. Entonces, uno tiene que también ser agradecido. ¿Qué te quiero decir con esto? Que uno tiene que, cuando uno trabaja en equipo, aprender a trabajar en equipo no es fácil, lleva tiempo, porque cada quien tiene su ritmo, porque cada quien tiene sus cosas. Y trabajar en Latinoamérica, María, no está ni cerca de lo que significa trabajar en Estados Unidos. Ni cerca, ni cerca, ni cerca. Primero, tienes un ambiente, lo que hablábamos. Todos los viernes hay coloquio de cualquier cosa. De hecho, no solamente cuando yo, por ejemplo, trabajé en Estados Unidos, todos los viernes había coloquio de análisis, de álgebra, de geometría, todos los viernes. O sea, había coloquio de todo, para cada cosa. Claro, te estoy hablando de un departamento de matemática de 300 profesores nada más de matemática, ¿no? Pero ese ambiente es importantísimo, fundamental. Por eso es que el trabajo que ustedes están haciendo acá es vital. Es vital, no es juego. O sea, ¿no? Generar esto. Yo sé que en la universidad el proceso de investigación no es la exigencia primordial de la universidad. No es la exigencia primordial. Pero bueno, a mí me contrataron para dos cosas, para dar clase y para hacer investigación. Entonces yo hago investigación, que es lo que a mí me gusta. Y yo doy clase a través de mi proceso de madurez investigativa. Eso es lo que yo hago. Entonces, puedo tener errores, todos los que quiera. No fui formado para ser educador. Yo no soy educador. ¿Ya? Y hago un esfuerzo enorme por tratar de transmitir las ideas. Pero las ideas las transmito a través de este proceso de investigación. Entonces, creo que uno tiene que ser siempre claro, honesto y fiel a lo que uno cree. Y en ese sentido, si te dicen, solo lo puedes mandar a una revista, se manda una revista. A mí me ha pasado, María, que yo he enviado papers para una revista nueva y ha pasado 2 años y me dicen, no, el paper, no hay referee que lo revise. Y yo, joder, 2 años para decirme eso. Pero yo ese paper no lo podía mandar para ningún otro lado. Y 2 años perdidos. Pero como yo trabajo todo el tiempo, siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Entonces, ese paper que viste de David, lo mandamos por Partial Differential Equation. A mí no me conocen ahí. Nos dijeron, el paper puede ser aprobado, hay que corregir otras cosas. Corregimos unas cosas, lo mandamos y nos dijeron, oye, es que no creemos que todavía esté suficientemente bueno para esta revista, mándelo a otra.
agarramos como estaba el paper, lo limpiamos un poquito más y lo mandamos para la revista especialista en eso. Porque yo dije, coño, David, vamos a mandarlo para una revista nueva, ¿sabes? Nuevo, tal, lo nuevo. Ve, ya está. Lo mandamos para la revista que es de eso y ahí no los aceptaron. Entonces, también uno tiene que, ¿sabes? Ir manejándose, pero digamos, ustedes como estudiantes eso no es importante ahorita. Pero a mí, por ejemplo, siempre me interesa abrir nuevos horizontes. No es fácil, porque si no te conocen es más jodido, pero hoy en día, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un currículo que la gente lo ve de afuera y dice, ok, vamos a leerlo porque sí. Pero yo cuando comencé, te digo, yo mandaba paper para cualquier lado y todos me rechazaban. O sea, yo tendré en mis espaldas unos 200 rechazos y me siento fuerte y feliz. Pero ¿qué pasa? Que hoy llegué a un punto en el que yo tengo ya suficientes papers de las áreas que trabajo en las cuales los revisan. Por lo menos los revisan y me dicen, mira, sí, no. Con suerte, María, los últimos 2 años que hemos trabajado no nos han rechazado ninguno. Porque siempre el trabajo en equipo mejora y lo hace más productivo y más profundo. No sé qué más, con gusto. Qué chévere, qué chévere. No, no sé, yo me quedé pensando. No sé si alguien tiene alguna otra. Estoy todavía en deuda con ustedes y estoy buscando la. Y te voy a decir por qué estoy buscando, porque además ¡aquí está! ¡Lo conseguí! Espérate. Aquí está. Miren, jóvenes, esto que está aquí, a mí me lo enseñó el profesor Tushke, pero probablemente ustedes lo han visto en los cursos ya de análisis. Cuando el profesor Tushke me dio a mí un curso que se llamaba Distributional Solution. De hecho, vimos 2 cursos de eso. Y después un curso que se llama Espacio Sobolet. Para los que han visto EDP, pues saben de lo que estoy hablando. Pero esto que está aquí, yo le tengo especial cariño porque el profesor Tushke me motivó muchísimo a esta vaina y a ser muy detallista. Me decía, Antonio, él era un viejito. Cuando yo vi clase con él tenía 85 años. Y él me decía, Antonio, tienes que cuidar este detalle, no puede pasársele este punto. ¿No? Y así todo, ¿sabes? Quiet, así todo, ¿no? Un tipo bárbaro, ¿no? Entonces, mira esta presentación, tú ves la sección y ves cómo está presentado, tú ves, ¿no? Te va echando un cuento, te va como, óyeme, tú estás reyendo aquí, viene la princesa y ve al príncipe y todo esto, oye, muy bien, y vas aquí, y mira acá. Cierra con el teorema. Tú ves que el teorema no dice proof, porque la proof fue el cuento que te echaron antes. Entonces, es otra forma de presentar. Cuando tú tienes un paper muy largo, como algunos que has visto, muchas veces lo que a mí me gusta es tratar de variar. Entonces, yo pongo que si teorema prueba, y en la siguiente echo el cuento y llevo al teorema. Depende. Por ejemplo, acá tienes un ejemplo de eso. Otra cosa que les quería mostrar de esto es que ves todos los tachones. De hecho, esto, les digo, esto es un libro que nos publicaron el año pasado, que es un libro de Clifford Analysis dedicado a estudiantes, para estudiantes. Este libro, la filosofía del libro es que viene Pablo, por ejemplo, que me dijo la otra vez, coño, Nico, mándame algo para ir leyendo. Tácata, ¿quieres saber algo de Clifford? Leas el libro, aquí está. El libro vale $200. Por supuesto, yo no le voy a decir a Pablo que compre el libro. Yo tengo el fuente, entonces le digo, Pablo, léete aquí. Entonces, lo bonito es que este libro, además, participaron 2 de los estudiantes más brillantes que tiene la universidad, que ya, por cierto, ambos fueron aceptados en Estados Unidos. De hecho, Francisco lo acaban de aceptar, no sé si está por aquí. Francisco, felicidades públicas si está por aquí. Te aceptaron un programa en Estados Unidos. No solamente lo aceptaron en uno, porque me escribieron de Clemson diciéndome que también lo habían aceptado. Y aquí véate lo que tú creo que me preguntabas, María, el estilo libro, pues aquí sí está todo como ordenado. Y bueno, aquí está, y esto es borrador, ¿estás viendo? Yo rayaba y rayo, y aquí están las personas que participaron en el libro. Les cuento más, ahorita estamos en desarrollo de un libro de Complex Analysis, donde hay 2 estudiantes que también están participando, y un libro de álgebra, que también hay 2 estudiantes que están participando. Todo eso para beneficio de ustedes. Que a mí me importa dónde se mande, o me importa tal, para nada. Yo pude mandar este libro para Springer Verlag, que es una de las editoras más importantes en vaina de esta, pero a mí no me importa. Sinceramente, a mí no me importa. Que sí, que pude haberlo enviado para Springer, sí, bueno, pero ya está, no se envió, ya está. Y soy feliz igual. Y soy feliz haciendo estas cosas y reuniéndome con ustedes. Y por eso, oye, con todo gusto y todas las preguntas que tengan, de verdad. Pillaron las referencias, los que siguen la salsa. Yo cerré con Juanito Alimaña, no sé si leyeron el título, una canción que extremadamente importante, compuesta por Willy Colón, pero ejecutada magistralmente por la gran voz de
Héctor Lavoe, pero les voy a contar una anécdota de por qué puse Juanito Alimaña al final. Ustedes, al igual que yo, estudian en Latinoamérica. Todos estudiamos en América Latina. Cuando saltas para afuera, te dan golpes por todos lados y te rechazan por todos lados. Pero Francisco y Nico son ejemplos de dos personas que los aceptaron sin ningún tipo de problema. Le voy a contar una cosa. Juanito Alimaña fue rechazada. Esa canción fue rechazada por la Fania, por el sello Fania All Star. Y tuvieron la suerte de que la publicaron. No sé si han escuchado esa canción, pero es una canción que habla sobre un ladrón, un malandro, se llama eso, una persona que roba y mata y tal. Y no es por la canción realmente que yo puse eso, sino para que vean que uno lo rechazan y uno tiene que seguir intentando. Porque yo he conocido gente que ha trabajado conmigo y que a la primera que lo rechazaron, me ha dicho, Nico, es que a mí no me gusta que me rechacen, yo me voy. Chévere, válido. Pero no hay que rendirse. Y mucho menos cuando uno viene de Latinoamérica. Y les digo más, Adrián, María o Pablo, quien sea que se vaya a hacer su doctorado, el Nico, Francisco, Esteban, Santiago, quien sea que se vaya a hacer su doctorado o su maestría y quiera seguir. Si vuelve para Ecuador, les voy a contar una historia, si vuelve para Ecuador o para Latinoamérica, porque he estado en Colombia, he estado dando clase en Colombia, en Venezuela y aquí en Ecuador. Pero he estado además dando clase en Chile, en Colombia, en varios sitios. Y les voy a decir una cosa, si ustedes llegan con un doctorado de afuera, para acá, para Ecuador, o para cualquier país de lo que les acabo de nombrar, desde abajo, desde Brasil, de Argentina para arriba, vamos a quitar Brasil porque Brasil es otra historia, van a sufrir un mundo. ¿En qué sentido? En que no hay ambiente de investigación, no hay grupo de investigación, la gente no le importa porque hay que dar 200.000 horas de clase. ¿Me explico? Entonces, no hay que rendirse, jamás hay que rendirse. Hay que intentarlo. Yo llevo tras de un grupo de investigación hace, no sé, pequeños, sí, pero te digo una cosa, lo conocen en las Portugal, ahí con FQ. Entonces, importante, no hay que rendirse. Sobre todo que el Nico, por ejemplo, que creo que se va a hacer teoría de números, él va a llegar aquí y aquí no hay nadie que haga teoría de números. John es el único que lo va a poder entender, John y David. Entonces, él va a estar solo. Y solo es más jodido. Mucho más jodido. Entonces, lo que les quiero decir con esto, a todos, no se rindan nunca. Hay que darle. Porque en América las cosas son el triple de más difícil. Yo nunca se me va a olvidar las palabras del profesor Fernando Albericio, que yo respeto y admiro. Es un tipo que tiene 800 papers. Es un químico, de hecho fue rector de Yachay, ahí fue donde yo lo conocí. Y él, cuando estuvo acá, un año, él nos dice, ¿ustedes saben cuánto yo publiqué el año pasado, antes de llegar a Yachay? 100 papers. ¿Ustedes saben cuánto llevo aquí? 2 en un año. Porque publicar en Latinoamérica es jodido. ¿Por qué? Vuelvo, no hay libros, no hay ambiente, es difícil conseguir los papers, es todo complicado. Y a eso le sumamos todo el aspecto social, ¿no? Que sin contar la pandemia, porque la pandemia es una cosa bien particular, pero si a eso le sumamos que si tienes hijos se complica, que tienes que pagar el seguro, que te chocaron y no sé qué, que tienes que ir a hacer perdónenme la expresión, un montón de mierdas burocráticas que quitan muchísimo tiempo. Entonces, también, cuando tú en Europa, vas para Europa, cuando yo fui a hacer mi doctorado, a mí me dicen, no, que tiene que ser no sé qué de la visa, tal. Y yo, wow, bueno, ok, todo el día. El profesor Tush que me dice, no, vamos a las 5 de la tarde. Y yo digo, pero ¿cómo a las 5, profe? Eso, Latinoamérica, eso tengo que ir a las 7 de la mañana. No. Eso es por cita. Y eso es de 5 a 5 y cuarto. Ah, ok. Entonces, claro, ¿ves? Es otra cosa. Yo lo que les puedo decir es que yo me siento feliz en la universidad. Nunca estuve más feliz que trabajando en la universidad. El decanato politécnico me ha apoyado 100% a mí y al equipo de trabajo. Y nos ha apoyado la jefa, es la mejor jefa que yo he tenido en toda mi vida. La jefa del departamento de matemáticas es maravillosa, tremendo ser humano. Más bien, como yo le decía a mi esposa, es demasiado ser humano para ser matemático. Entonces, es un equipo de trabajo maravilloso. Y hay que abrir siempre las puertas. La iniciativa que tenía Adrián de juntarse con la gente de PN, lo máximo. Somos una cosa pequeña. Mientras mejor nos reunamos y más gente,
mejor, vamos a poder ser fuertes. No tienes que competir, no, Adrián, no tenemos que competir con nosotros mismos. Tenemos que ser una cosa fuerte para poder competir con los chinos que nos están jodiendo. Cuando digo en buen sentido, ¿no? O sea, son muchísimos, entonces publican muchísimo más, los puestos de trabajo son más jodidos, etcétera. Bueno, perdónenme la lata final, pero es que es casi natural. Muchas gracias, Si alguien Nico, más no te tenga preocupes. alguna pregunta. Sí, bueno, de una vez ya más bien para parar la grabación y para ya dar como el cierre oficial. Muchas gracias a todos por venir y bueno, espero que hayan disfrutado de este encuentro.